cardiovascular, ¿ya? Vamos a empezar, de repente en la anterior clase hemos hecho el día virtual por temas que ha sido feriado, pues en todas las universidades no salieron como han sido nativos, pero para los que no han venido, vamos a hacer una introducción rápida de lo que es el sílabo, ¿ya? Porque hay puntos importantes que todos tienen que saber, ¿ya? ¿Se me escucha atrás, no es cierto? ¿Listo? Vamos a empezar primero lo que es el sílabo, vamos a dividir en dos partes, ¿ya? El primer examen, segundo examen. El primer examen vamos a empezar con lo que es la introducción de la historia clínica, fisiología de los signos, examen físico, fisiología, un poco de repaso de la función cardíaca, ciclo cardíaco, ¿ya? Ahí está distribuido por semanas también, primera semana, segunda semana, lo que tenemos que hacer, tercera semana. La primera semana fundamentalmente hubo el feriado, entonces esa lo hicimos por virtual, pero estamos haciendo una introducción rápida para los que no han estado. Y ahora tenemos que hacer estos dos temas, el día de hoy, que es historia clínica, todo lo que es la historia clínica, y fisiología de los síntomas y signos cardiovasculares, ¿ya? Esta es una parte, ¿no? Entonces, se ha dividido en semanas, hemos continuado con la quinta semana, vamos a desde esta séptima hasta la novena semana, donde vamos a empezar a entrar en lo que son las patologías cardiovasculares más frecuentes, ¿no? ¿Ya? Empezando con lo que es valvulopatía mitral, valvulopatía aórtica, lo que es insuficiencia cardíaca, los síndromes coronarios agudos, el taponamiento cardíaco, enfermedades del pericardio, ¿ya? Y de ahí viene la primera evaluación. La primera evaluación escrita va a ser más o menos aproximadamente a la 10ª semana, ¿ya? La evaluación consiste, va a ser un examen para marcar con alternativas, no hay una sola pregunta. Luego la segunda parte va a estar formada por enfermedades cardiovasculares más frecuentes, de tipo 2, en donde vamos a empezar a entrar lo que es el electrocardiograma, trastorno de ritmo, vamos a ver taquiarritmias, bradiarritmias. Eso lo vamos a hacer más o menos en la 11ª semana, la 12ª semana. Tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial. Todo eso hasta la 14ª semana. Continuamos ya también con las patologías cardiovasculares frecuentes tipo 3, que son fibrilación auricular en la 15ª semana, endocarditis infecciosa y fiebre reumática, síndromes aórticos, cardiopatías congénitas, y va a haber presentación y debate de casos clínicos. ¿Ya? Eso más o menos va a ser la 18ª, 19ª semana, y presentación de spots publicitarios preventivos promocionales. ¿Ya? Delega, ¿cuántos faltan? ¿Faltan bastantes? Sí, somos 35 más o menos. ¿Cuántos están afuera? Ya por primera clase vamos a dejar entrar, ¿ya? Ya por primera clase vamos a dejar uno, ya, paso, ya. Solo porque es primera clase presencial. La siguiente sí va a estar cerrada la puerta, ¿ya? Ya, solo porque es primera clase nomás están entrando, porque recién lo estamos viendo, lo estamos conociendo. Pero a la siguiente solo va a ser 10 minutos, cerramos y ya no hay tolerancia, ¿ya? Vamos a empezar. Entonces, como estábamos viendo, vamos a dar luego esta más o menos a la 20ª semana, va a ser lo que es la segunda evaluación escrita presidencial, más o menos entre la 19ª semana, la 20ª semana. ¿Ya? Va a haber el segundo examen que va a ser escrito. ¿Ya? En cuanto a la bibliografía es importante porque ya que estos libros van a ser fundamentales para sacar más que todos los temas de semiología cardiovascular. ¿Ya? Yo les recomiendo, entre uno de los libros más interesantes es el Argente y Álvarez de Semiología Médica de la Panamericana, que es del 2009, es un buen libro. Los otros libros que están en morado puede ser también el Massey Rosman, que es de semiotecnia y fisiopatología, incluye los dos, semiología y fisiopatología. Y el Suros, que es antiguito, es también interesante, ¿no? Te cuenta la historia, todo, ¿ya? Otros de los tres libros que vamos a utilizar son los que están en morado. Los demás los vamos a utilizar, pero en menor proporción, ¿ya? Son un poquito más antiguos, ¿ya? Por
ejemplo, Padilla, acá Goichi Chamorro, semiología también. Ahora, para lo que es electrocardiograma, vamos a tener algunos libros donde yo les voy a traer información, electrocardiograma. Castellanos, que es un libro base siempre que utilizamos, tanto en el hospital, en internos, residentes de cardiología. Valles de Luna, Dubin también, que es de electrocardiografía, y uno de los libros base ya, que es un poquito más avanzado de cardiología clínica, que ahora vamos a sacar algunos temas, ítems, que es de Braunwald, ¿ya? Braunwald, que es el libro base, más que todo es para cardiología clínica, ¿no? Pero hay un segmento donde incluye lo que es la parte de semiología cardiovascular, historia clínica, que de ahí vamos a obtener también información, ¿ya? Entonces, estos libros, igual esto les voy a pasar a todo el sílabus. No nos olvidemos lo que son los porcentajes. En cuanto a lo que son los porcentajes, hay que tener mucho cuidado esa parte, ¿ya? La parte ya más o menos ya lo han hecho en otros segmentos, les han explicado todo. Iguales en este segmento de cardiovascular. 70% es la parte teórica, ¿ya? 70% la parte teórica y la parte práctica es 30%. Entonces hacemos un total de 100%. Pero la parte teórica se divide en tres partes, en 4 calificaciones. Perdón. Primera calificación, 15%, donde vemos instrumentos de evaluación, son evaluación de examen oral, seminarios y exposiciones, que es 15%. Rúbrica de evaluación de casos clínicos, 10%, y lo que es el esfuerzo publicitario, 5%. Ahora, el examen escrito, tipo cuestionario, va a ser 70%. Entonces, de ahí va a salir el promedio ponderado y te va a salir ahí el 100% que va a equivaler al 70% de todo. ¿Ya? Entonces, lo que es los casos clínicos, ya les han explicado en semiología general también, que tienen que hacer el caso clínico de su primera rotación. ¿Ya? Digamos, el que está rotando como la primera parte de cardiología, tiene que ser cardiología. Si es gastro, o si es nefro, o semiología, ya, eso, su primer caso clínico va a ser eso. ¿Ya? Ahora, el spot publicitario tiene que ser un spot de tipo preventivo promocional. ¿Qué significa? Digamos, un ejemplo. El tabaquismo te puede ocasionar infarto, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Evitar fumar, no ser fumador activo, pasivo, etcétera. Si tienen que hacer su video, ustedes mismos tienen que hablar, ¿ya? Eso tienen que grabar y eso se va a calificar. La calificación es en grupo, digamos, va a ser varios cardiólogos, digamos, en el caso del segmento cardiovascular, donde vamos a tener que evaluar, poner una nota y sale un promedio, ¿ya? Los cuestionarios, que son 2 exámenes, donde la nota vamos a ver posteriormente cuáles son los ítems que debemos cumplir, y la parte práctica, que no se olviden, 30% del total, ¿ya? Acá vemos la nota aclaratoria. Vamos a ver el examen de recuperación debe ser la solicitud del estudiante, ya, es uno. El examen de recuperación será de todo el segmento, ya, todo el segmento tiene que recuperarse. Los estudiantes que tengan nota desaprobatoria, digamos, en los teóricos parciales de 7 a 13, son los únicos que podrán solicitar lo que es el examen de recuperación, ya, examen de recuperación. Porque es primera clase nomás, ¿ya? Solo porque es primera clase nomás. La siguiente 10 minutos máximo, ya. Entonces, no se olviden, nota aclaratoria. Los estudiantes que tengan nota desaprobada, digamos, en sus teóricos parciales de 7 a 13, son los únicos que pueden solicitar el examen de recuperación. Si tu nota es menos de 6, ¿no? De 0 a 6, ellos, por ejemplo, no van a poder solicitar, ya es según el reglamento de la universidad, lo que se ha acordado en la asamblea universitaria, todo, que no se puede. Ahora, la nota obtenida del examen de recuperación será la nota desaprobatoria más baja, ya sea esta nota superior o inferior a la anterior. Ya, esto es importante, ya. Por eso, si digamos, quieren, de repente se descuidan, algo, traten de sacar de 7 a 13 puntos, ¿no? La nota aprobatoria es de 14 hacia arriba, ¿no es cierto? Acá, importante de lo que es el caso clínico, por ejemplo, traten de realizar un caso clínico, por ejemplo,
En agosto, determinar qué caso clínico va a ser. En septiembre, desarrollar. En octubre, hacer una revisión y corrección. En noviembre hay que presentar ya un borrador para que en diciembre, más o menos a mediados de diciembre, va a ser la entrega del caso clínico, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, traten de hacer desde el inicio para que a último momento no estén haciendo todo el caso clínico, no haya no lo hagan como sea, ¿no? Porque la calificación es importante, ¿no? Y es un poco rigurosa de los casos clínicos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, otro ítem, requisitos para aprobar el curso. En la teoría y en la práctica la asistencia es muy importante, ¿ya? Por eso ahora la asistencia es tipo digital, yo lo tengo en el celular, entro solamente a mi RP, ahí está todos los 40, 15 asistidos, 15 han llegado tarde. Por hoy día, como les decía, estamos dejando entrar a todos porque es la primera clase presencial. La anterior clase ha sido feriado por temas administrativos, no ha habido clases, ¿ya? Entonces, primero, para la siguiente solamente 10 minutos, ¿ya? Ahora, ¿qué es, según la resolución que menciona ahí, 511-2014, dice que en la parte teórica, los que falten más del 20% ya se les considera como retirados del curso, ¿ya? Y en la parte práctica, 10%. Entonces uno se aplica, diría, ¿cuánto es más o menos, no es cierto? Va a ser más o menos mayor de 3, ¿ya? Si tú tienes 3 a más, ya te retiro. Y en la práctica son 2, por si acaso, 2. 3 inasistencias en lo que es la parte digital y retiro del curso. Y en la práctica son 2, por si acaso. ¿Ya? Este es importante porque existen las resoluciones, todo lo que es la normativa universitaria, entonces ahí han establecido todo eso. ¿Ya? Eso por... Ahora, ¿qué pasa si, digamos, ustedes pueden tener un problema de salud, un accidente de tránsito, o de repente pues, un problema familiar? No, tienen que comunicar al delegado, ¿ya? A la delegada en este caso, y la delegada me tiene que comunicar a mí, ¿ya? Para decir, digamos, va a justificar esa inasistencia con alguna constancia, algún certificado médico, algo que diga que por ese motivo no ha venido, para no tener, digamos, ningún inconveniente, ¿ya? Ahora, lo que es la parte de segmento de semiología 1, vamos a ver semiología general, digestivo, cardiovascular, respiratorio. Hay otra normativa que hay que considerar, que también ya lo habrán visto anterior, pero igualmente recordarles, que dice aprobar teoría y prácticas de cada segmento. Mencionan, digamos, si tú apruebas 3, digamos, hay un segmento que podrías jalar, lo podrías recuperar siempre y cuando la nota no sea menor a 10. ¿Ya? Solo se le permite desaprobar un curso con una nota menor a 10, digamos. Si tú tienes por decir 14, 14, 14 y en el otro tienes, digamos, entre 10 a 13, por decir 11, el promedio total te va a salir aprobatorio. Entonces apruebas, pues, ¿no? Apruebas todo lo que es semiología 1. Pero ¿qué pasa si tú tienes, digamos, por decir 14, 14, 14 y en el otro tienes 9, digamos? Ahí sí ya no puedes, ¿no es cierto? Por reglamento, hasta 10 nomás, de 10 a 13 se va a poder promediar con los otros para que salga, digamos, la nota final, si es aprobatoria o no, 14 hacia arriba, ¿ya? Eso no se olvide, ese es en todos los segmentos, se ha quedado en una reunión, se ha quedado en la asamblea universitaria, también todo esto para que tengan en cuenta, ¿ya? Ya, hay una parte de lo que hemos mencionado en la rúbrica para evaluación oral, donde dice seminarios, exposiciones, etcétera, que vale el 15%. En esta parte, lo que vamos a hacer, vamos a coordinar con la delegada para que distribuyamos en exposiciones, más o menos, vamos a formar 8 grupos de 5. Esto a la siguiente semana ya lo vamos a tener con la delegada. Lo que más bien yo quiero saber es si ustedes quieren formar por afinidad o si no desean por afinidad, lo vamos a tener que distribuir por orden de lista, ¿no? Digamos, un ejemplo, algunos de la lista de 1 a 5, de 5 en 5 hasta 40. Va a haber 8 temas, van a tener que exponer más o menos un tiempo máximo de 20 minutos, 2 grupos por día, más o menos al inicio de la clase va a ser, digamos, empezamos a las 7, digamos, 7 y 10 tolerancia, 7 y 10 a 7 y 30, máximo, hasta donde se llegue va a tenerse que cortar. El inicio de exposiciones va a ser aproximadamente en la 5ª semana, cuando empecemos lo que es valvulopatía mitral. Valvulopatía mitral. El grupo 1, 2, 3 va a exponer. ¿Ya? Ahora, lo recomendable es que manden sus diapositivas un día antes a la delegada y la delegada me lo pasa a mí. Entonces, para más o menos tener ya lo que van a exponer, una idea, todo eso.
Esto es importante porque la universidad te pide una nota de exposición, ya, nota de exposición tienen que tener. Entonces necesitamos para ingresar al sistema una nota de exposición. Va a ser un caso, va a ser un artículo científico que yo les voy a traer, ¿no? va a ser aproximadamente de 8 a 12 hojas. Y en esas 8 a 12 hojas puede ser en español, puede ser en inglés, pero va a ser un tema relacionado a semiología, ¿no? De repente para ampliar un tema o para profundizar un tema más de lo que tenemos. Y ustedes también puedan ver cómo se hace una revisión de artículos científicos, ¿ya? Yo les voy a pasar los artículos y se va a poner con la delegada. Y las fechas aproximadas ya lo vamos a hacer, ¿no? Para la siguiente semana aproximadamente. Ese es uno. Esto va a ser para el primer examen, ¿ya? Para el primer examen. Ahora, para el segundo examen, va a haber un examen oral escrito. Más o menos este examen va a ser a la mitad del avance para el segundo examen. Más o menos en la fecha que vamos a hacer fibrilación auricular, que va a ser la 15ª semana. ¿Ya? Igualmente se les va a estar comunicando, recordando que la siguiente semana es el examen, que tienen que repasar, estudiar. El examen va a ser 5 preguntas, va a ser opción múltiple, máximo 20 minutos, y solamente va a ser los temas que se haya avanzado en la parte del segundo examen. ¿Ya? Es porque también necesitamos una nota de examen oral, para saber si han aprendido o no han aprendido, cómo están yendo también. ¿Ya? Entonces, esa nota es importante para la rúbrica, para la evaluación de seminario de exposición, que vale el 15%, ¿ya? 15%. ¿Listo? Entonces, ya hemos alguna pregunta de esto para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me escuchan atrás? ¿Alguna pregunta, duda? Supongo que ya les han dicho, los demás segmentos también igual, ¿no es cierto? Es lo mismo, es la misma disposición de la carga, ¿Ninguna pregunta? Ya, vamos a continuar entonces, ¿ya? Ya, continuando con el sílabus, vamos a seguir el tema, lo que sí, historia clínica cardiovascular, ¿ya? Atentos, porque es importante esto, porque es en la práctica, vamos a aplicar pues, ¿no? la parte teórica a la práctica, ¿ya? Entonces, traten de pasar la bibliografía que se les ha dado. Aparte de eso, también pues, pueden buscar artículos si desean también en internet, ¿no? Relacionados a lo que es historia clínica cardiovascular. Primero vamos a definir qué es la semiología. La semiología, pues, siempre lo hemos definido hasta los antiguos como un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? No se olviden, conjunto de signos y síntomas. ¿Qué es un signo? Es un signo lo que tú ves del paciente. Estás viendo al paciente que es así un signo, digamos. Por ejemplo, digamos, choque de punta. Yo veo el choque de punta, es un signo. Y síntoma es lo que refiere el paciente. Digamos, el paciente refiere falta de aire, si yo me falta el aire, digo que falta ese es un síntoma. ¿Ya? Síntoma lo que refiere el paciente, signo lo que nosotros vemos en la evaluación. ¿Ya? Signos. Al juntar a hacer un conjunto de signos y síntomas, a eso se va a llamar semiología. En este caso, semiología cardiovascular. ¿Ya? Ahora, cada segmento, cada órgano tiene pues sus partes, ¿no es cierto? Semiología cardiovascular, nosotros vamos a... Cuando hablamos de semiología tenemos que hablar sobre lo que es anamnesis, examen físico, y donde vamos a... Todos estos datos vamos a colocar en historia clínica. Ahí se va a especificar. No te olvides que el sistema cardiovascular pues está formado por el corazón, ¿no es cierto? Todos ya lo conocemos, lo han visto en anatomía, fisiología, ¿no es cierto? El corazón que tiene 4 cavidades, ¿no es cierto? Donde sale de la ventrícula izquierda sale la aorta, el ventrículo derecho la arteria pulmonar, ¿ya? Y las venas pulmonares se irrigan a la aurícula izquierda y a las venas cavas a nivel desembocan en la piel de la aurícula derecha. Ya no se olviden pues que esto es dinámico, el corazón es dinámico, no es estático, ¿ya? Al ser dinámico, el corazón pues cumple una serie de ciclo cardíaco que se llama, ¿no?
abre y cierra sus válvulas, la sangre pasa, como vemos, ¿no es cierto?, en movimiento, irriga de una cámara, por ejemplo, vamos viendo de la aurícula izquierda, por la válvula mitral va pasando al ventrículo izquierdo, de ahí pasa a la aorta, ¿no?, dando su vuelta, ¿ya? Aparte de eso tenemos la circulación también, ¿no es cierto?, porque es cardiovascular, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver la circulación mayor y la circulación menor. La circulación mayor es donde vemos que el corazón va a irrigar a los órganos más importantes, ¿no es cierto? Va a salir la aorta ascendente, ¿no es cierto? Aorta ascendente, el arco aórtico, aorta descendente, ¿no es cierto? Y va a llegar a los riñones, en la parte inferior de los pies, va a llegar a los intestinos, ¿no es cierto? Si va hacia arriba va a irrigar al cerebro también, ¿no es cierto? Entonces toda esa parte cardiovascular nosotros tenemos que ver. Y la circulación menor, que va a estar formada por la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y del ventrículo derecho va a salir lo que es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La arteria pulmonar da sus ramas a derecha e izquierda hacia el pulmón. Ahí se cambia el oxígeno, regresa por las capilares pulmonares, las venas pulmonares, que son 4, a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda sigue el ciclo otra vez, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tenemos que estudiar. ¿Por qué patologías? ¿Qué síntomas va a tener la parte cardiovascular? ¿Con qué síndromes también vamos a encontrar? ¿Ya? Ahí si queremos ver, ahí está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, ¿ya? La arteria aorta derecha. Ahora, empezando lo que es la historia clínica, vamos a recordar que la historia clínica tiene dos partes fundamentales principalmente, que está formado por lo que es el examen físico, la anamnesis y el examen físico. En la anamnesis es lo que nosotros en términos sencillos vamos a preguntar, preguntamos nada más, ¿no es cierto? Entra el paciente al consultorio, le preguntamos, ¿por qué está viniendo exactamente? Luego hacemos el examen físico, que es al paciente le echamos en la camilla o en la silla y empezamos a realizarle todo lo que es la evaluación física. ¿Ya? En lo que es examen físico, cada órgano va a tener lo que son su semiología. Va a tener inspección, palpación, percusión, auscultación. En el corazón se respeta eso, inspección, palpación, percusión, auscultación. En el pulmón, igualito, inspección, palpación, percusión. En la parte abdominal también se respeta, pero a veces cambia el orden. Ya no va a ser primero inspección, sino auscultación primero. Luego inspección, palpación, percusión. ¿Ya? Entonces todos tienen semiología, igual la parte nefrológica, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde tenemos que ver, esa es la parte del examen físico. Ahora, cuando nosotros hacemos el examen físico, todo eso, vamos a requerir siempre de exámenes auxiliares. En la parte cardiovascular, los exámenes auxiliares más importantes van a ser el electrocardiograma. ¿Ya? El electrocardiograma, que vamos a ver posteriormente, que es una tira de papel, ¿no es cierto?, donde vamos a detallar, digamos, qué ondas son, todo, vamos a ver, es como una parte introductoria. Tenemos imágenes, por ejemplo, de ecografía, que en este caso se llama ecocardiograma. Ecocardiograma. No se llama ecografía, pero en el corazón se llama ecocardiograma, se llama, ¿no es cierto? Ecografía es la parte abdominal, todo eso, pero del corazón es ecocardiograma. Hay otras imágenes que también podemos tomar. Por ejemplo, radiografía de tórax, podemos ver el corazón, también podemos ver el corazón. Pruebas de laboratorio, también pruebas de laboratorio que te van a decir, este paciente tiene algún problema cardiovascular, tiene un problema cardiovascular, te va a indicar, ¿no es cierto? Un ejemplo de ellos, por ejemplo, tenemos el ProBNP, el BNP. Si hablamos de BNP, es el péptido natriúrico tipo B o cerebral, ¿no es cierto? Es para ver si tiene insuficiencia cardíaca, eso lo vamos a ver posteriormente también. Ya es un ejemplo de también el CA125. El CA125 es un marcador tumoral, ¿ya? Para ver ovarios, pero se ha hecho estudios en el corazón. ¿Ya? En el corazón se ha visto que, por ejemplo, nos indica que puede haber falla cardíaca derecha del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, utilizamos ahí los exámenes. Electrolitos también podemos utilizar aquí en general. Los electrolitos séricos, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, esos pueden afectar el corazón. Si por decir el potasio te baja, digamos, el potasio normal de 3.5 a 5.5 te baja menos de 3.5, ¿qué pasa? Puede haber riesgo de arritmias. Al haber, digamos,
Por decir, si hablamos de hipercalemia, que va a haber QT largo, por lo tanto va a haber arritmias. Y al haber arritmias, el paciente puede entrar al ritmo de paro y puede fallecer, simplemente por una alteración electrolítica. ¿Ya? Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen vómitos recurrentes, por ejemplo, pacientes con operaciones mayores pueden tener alteración electrolítica, uno no se da cuenta, el potasio baja, hace su arritmia cardíaca, taquicardia ventricular y se murió, por simplemente no corregir el potasio, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, los electrolitos séricos. Entonces hay que utilizar hay otros métodos diagnósticos también que podemos utilizar, tomografía cardíaca, resonancia cardíaca, ¿ya? Ecocardiografía con strain, prueba de esfuerzo, también que hay otros, ¿ya? Que eso vamos a ver poco a poco, porque ustedes recién están entrando a la parte ya de lo que es así más específico como especialidad, ¿ya? Vamos a recordar que la historia clínica del paciente, va a haber dos tipos de historia clínica, uno puede ser del paciente internado y del paciente ambulatorio, ¿ya? La similitud de las historias es igual, ¿no? Se parecen, ¿ya? Solo que en el internado, cuando el paciente esté internado, hospitalizado, vamos a poder hacer la evolución del paciente, ¿ya? Evolución, epicrisis, informe médico, terapéutica por día, todo eso, ¿no? A diferencia del ambulatorio, que solamente va a venir un día en su consulta a tal hora específica, pasa la evaluación del mayormente control, viene el control, le hacemos igual, tenemos que aplicar todo lo que estamos diciendo, anamnesis, examen físico, luego de eso el diagnóstico sindrómico, presuntivo, definitivo, y de ahí damos el tratamiento, igual, se utiliza igualito con los dos, ¿ya? Ahora, recordarles que la historia clínica pues es un documento médico, tiene un médico, ¿qué más? Científico, legal, económico, humano, ¿ya? Entonces cada uno tiene pues explicación, ¿por qué es médico? Porque aplica pues el tema de lo que es la anamnesis y examen físico, ¿ya? Es un documento científico porque aplica el método científico, ¿no es cierto? A partir de datos va a generar hipótesis y por lo tanto va a sacar una conclusión, ¿ya? Es documento legal, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un juicio a un paciente, un ejemplo ponemos, paciente llegó a emergencia, entró caminando y se había muerto. ¿Qué dice el familiar? Mi familiar entró caminando, pero se había muerto, ¿no es cierto? Entonces a veces mueren menos de 2 horas, entonces no es por temas del hospital, de repente una complicación inmediata, algo han tenido, entonces todo se anota en historia clínica, todo se anota en historia clínica. Paciente puede denunciar, ir a la fiscalía, eso nosotros nos defendemos con historia clínica, cómo ingresó, a qué hora ingresó, ahí tienes que anotar todo lo que hace el paciente, ¿no? Si el paciente de repente empezó con taquicardias, arritmias, palpitaciones, o de un momento a otro estaba estable, luego se descompensó, entonces ahí, eso todo tiene que estar anotado en historia clínica, ahí nos vamos a ver. Ahora, si ustedes ven, hay una historia clínica en papel, ¿no es cierto? Pero también miren en el laptop, hay una historia clínica digital, ¿ya? Ahora, hay unas instituciones que ya se han digitalizado, las historias clínicas electrónicas, que tienen los mismos componentes que vamos a ver, pero solamente es ingresando al sistema nada más, ¿no? Es más fácil de buscar, es de fácil acceso, más base de datos. A diferencia de la historia clínica del papel, donde tienen un archivo, ¿no es cierto? Tienen que buscar por número de historia clínica, incluso se puede perder, ¿no es cierto? Entonces hay esos dos tipos de historia clínica, la historia clínica, la habitual que es de papel, y la historia clínica electrónica. Ahora, la historia clínica electrónica se está aplicando, por ejemplo, si alguien ya rotó en el salud, en el seguro de salud, ahí están aplicando, ¿no es cierto? Ahora, en parte del MINSA ya hay puntos específicos o pilotos que están utilizando, uno de ellos es el Hospital Lorena. ¿Ya? El Hospital Lorena también está haciendo la mitad de historias clínicas electrónicas y la otra mitad está haciendo ¿ya? Igualmente en Lima también hay otras instituciones, la policía, el Hospital de la Policía, el Hospital Militar, que también están empezando a utilizar historias electrónicas, ya no tanto tipo papel, ¿ya? Entonces, es importante la parte legal, ¿ya? Siempre no se olvide anotar todo lo que se le hace al paciente, porque de eso nos vamos a poder defender. Ahora, es un documento económico porque a la institución hospitalaria le trae cierto gasto. Digamos, tú para anotar la historia necesitamos papel, entonces va a tener que utilizarse papel, va a gastar la institución hospitalaria. Ahora, si utilizamos
historias electrónicas vamos a tener que utilizar computadoras, vamos a tener que utilizar pantallas, computadoras, CPUs para poder hacer digitar, ¿no es cierto? Entonces, o a veces en otros hospitales más modernos, hasta tablets utilizan, ¿no es cierto? Unas tablets donde puedes ingresar, pasas con tablets, no te visita, las notas y ya, ¿no? Más fácil, ¿ya? Ahora, es un documento humano porque hay una relación médico-paciente, ¿ya? Esto no sé si lo habrán escuchado de repente, mejora la relación médico-paciente. Digamos, el paciente tiene que saber escuchar, ponerse en lugar del otro, ¿cómo se llama eso? Empatía, ¿ya? Ser empático. Entonces, hay una relación médico-paciente, por eso es un documento humano, Y otras características, por ejemplo, la historia clínica tiene que ser clara, precisa, completa, metódicamente realizada y sistemática, ¿no es cierto? Al hablar de sistemáticamente realizada, tiene que ser ordenada, clara, que con buena letra, pues tienen que anotarla, ¿ya? Entonces nosotros cuando hacemos auditoría de historias clínicas, por ejemplo, miramos, ¿no? Letra legible o letra ilegible, por ejemplo, podemos, ¿no? Si es letra ilegible, entonces ahí se observa, ¿no es cierto? Se dice que tiene que mejorar o que tiene que corregir la historia clínica, ¿ya? Ahora, esa diferencia de la historia electrónica, donde nosotros digitamos y nada más, ¿no es cierto? Y se imprime la hoja, ¿ya? No se olviden esas características que son importantes. Ahora, la estructura de la historia clínica. ¿Qué estructura va a tener la historia clínica? Las historias clínicas en todos los hospitales tienen la misma segmentación, ¿no? Algunos se parecen, algunos ponen un poco más, un poco menos, pero tienen siempre los mismos datos, ¿ya? Primero vamos a ver la parte inicial, que es la anamnesis. En la anamnesis, como les había dicho, es lo que nosotros preguntamos al paciente, ¿no es cierto? Entre el paciente le preguntamos, ¿no es cierto? Es un escritorio, tú estás sentado, el paciente viene, se sienta, le preguntamos qué exactamente usted, por qué está viniendo, ¿no es cierto? En donde vamos a tener que consignar, por ejemplo, los datos personales, 1.1, 1.2, motivo de consulta o internación, ¿no es cierto? Ahorita vamos a desarrollar uno por uno para que vean cómo es más o menos. 1.3, la enfermedad actual. El 1.4, los antecedentes que se van a dividir, como vamos a ver. Y la segunda parte, que es el examen físico. El examen físico, ya les había mencionado, es importante realizar la evaluación de todos los órganos. Vamos a ver, tiene sus características. El resumen semiológico, tenemos que dar los síndromes, tenemos que encontrar, vamos a ver qué síndromes vamos a encontrar. Luego, las consideraciones diagnósticas, por ejemplo, el diagnóstico presuntivo, definitivo, la evaluación diaria y la epicrisis. ¿Ya? En caso de, por ejemplo, un internamiento, evolución diaria. Si es en un consultorio, la evolución mensual sería, ¿no es cierto? O cada mes, cada 3 meses. Y la epicrisis, que es en caso de un paciente hospitalizado. ¿Ya? Estos son la estructura. Esto tiene que ser muy importante. ¿Ya? La estructura, todo esto que ven ese portahistorias, adentro va a estar incluido todas esas cosas, ¿no es cierto? En hojas o en parte digital va a estar incluido en sistema de información, ¿ya? Ahora empezamos con la anamnesis. La anamnesis, no te olvides, nos aporta el 50% de la información para el diagnóstico del paciente. Tú haciendo la anamnesis ya sabes más del 50%. Haces el examen físico, realizas lo que es los exámenes auxiliares y con eso ya llegamos casi al 90, 100%. Ya no se olviden preguntar siempre, ¿no es cierto? Vamos a preguntar qué signos, síntomas vamos a tener, que ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ahora, de los datos personales, ahora vamos a enfocar en la parte cardiovascular, ¿ya? Posiblemente hayan hecho esto en semiología general, han hecho también lo mismo, pero ahora lo vamos a enfocar en la parte cardiovascular. Primero, uno de los datos importantes que tenemos que hacer es la identificación, ¿ya? ¿Qué identificación? Mayormente el número de historia clínica y el número del DNI, ¿no es cierto? Con eso nos identificamos al paciente. En algunas instituciones el número de DNI, en algunas instituciones historia clínica. Ahora, la edad. La edad, ¿por qué es importante? En cardiología es importante porque de acuerdo a la edad nosotros vamos a poder determinar el tipo de enfermedad. Un ejemplo, si la edad, digamos, es un recién nacido, ¿qué tipo de patologías más frecuentes va a ser en el recién nacido?
Cardiopatías congénitas, ¿no? Desde el nacimiento. Ahí vamos a poner. Otro ejemplo, vamos a ver. Digamos, es un joven más o menos entre 14 y 16 años, 15 años, por ejemplo. Antecedentes de faringoamigdalitis, ha tenido posiblemente la bacteria de Streptococcus hemolítico del grupo A y ha hecho una revisión cruzada por una fiebre reumática, ¿no? A los 20, 25 años podemos ver, o en general desde 10, 20, 25 años, arritmias, por ejemplo, en mujeres que pueden decir yo siento palpitaciones entre los 20 y 25 años, palpitaciones, ¿ya? Vengo por palpitaciones, palpita mi corazón, luego se pasa. O cuando estoy estresada, me aparece y luego desaparece, ¿no? Y personas mayores de 40, de 50 años, por ejemplo, y empieza la hipertensión arterial, que es más frecuente, ¿no es cierto? La hipertensión arterial. Si avanzamos un poco más, 60, 70 años, las valvulopatías degenerativas, por ejemplo, por envejecimiento, ¿ya? Las válvulas del corazón que hay una enfermedad, envejecen, se calcifican, se fibrosan, y por lo tanto, que hay valvulopatía degenerativa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante saber la edad. Uno simplemente cuando tiene emergencia me escucha, tiene un mes de nacido, ya más o menos cardiopatía congénita, ¿no? Entonces vamos pensando, vamos ubicándonos por edad. Ahora hay unos términos que dicen edad anatómica, mental, ósea, ¿no es cierto? La edad anatómica es la edad pues, que nuestro cuerpo biológicamente tiene, la mental es según la psicología que tan maduro es la persona, y la edad ósea que se ha catalogado con ciertos tomas de, digamos, a nivel óseo, con la cuantificación para ver si esa edad ósea es igual a la edad anatómica, ¿no? ¿Ya? Ahora, en cuanto al sexo, sea masculino o femenino, se diferencian las enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Por ejemplo, hay más enfermedades cardiovasculares más frecuentes en mujeres que en varones, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, la valvulopatía mitral, ¿ya? Estenosis mitral, insuficiencia mitral, es más frecuente en mujeres que en varones, ¿ya? En mujeres, por ejemplo, otra patología frecuente, por ejemplo, la cardiopatía isquémica también, cardiopatía isquémica, ¿ya? En los dos, por ejemplo, ambos, la hipertensión arterial, en ambos, por ejemplo, ¿no? Ya se igualó. Entonces, viendo esto, ha empezado a aparecer una área de la cardiología que se llama cardiología de la mujer y del embarazo, ¿no es cierto? Entonces ha aparecido una nueva especialidad que es cardiología de la mujer y del embarazo. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen sus propias enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Cardiovasculares, que predominan, ¿ya? A diferencia del varón que tiene otro tipo de enfermedades que predominan, ¿no? En la mujer, por ejemplo, ¿qué influye también? Influye la parte hormonal, la parte estrogénica, si es embarazada la progesterona, ¿no es cierto? Y por lo tanto, las enfermedades van a ser más frecuentes, menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es a los 40 años, 40, 45, 50 de menopausia, y los estrógenos, digamos en menopausia ya no hay, pero los estrógenos son protectores cardíacos, eso está demostrado, ¿ya? Si desaparece eso, ¿qué pasa ya? El corazón puede hacer infarto, arritmias, ¿no es cierto? Entonces puede ser más frecuente, ¿ya? Es importante saber eso. Ahora, el origen grupo étnico también es importante porque tenemos que saber de dónde es dónde ha nacido, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos pacientes que vienen, por decir acá, tenemos pacientes que pueden venir de Asia, otros de América, de Estados Unidos, o ser sudamericanos, nada más, o ser de acá de Lima, Trujillo, ¿no es cierto? Entonces puede variar de acuerdo al lugar. Ejemplos podemos poner, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, que es típico de los europeos, es un tipo de taquicardia, por ejemplo, ¿no? Solamente da en los europeos, españoles, toda esa zona de Portugal, pero en cambio acá en Perú, si tú encuentras algunos signos relacionados a él, dicen, no, ¿dónde es tu origen? Entonces no es, pues, ¿no? Entonces, pero si eres de Europa, ahí sigues, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Brugada. Otro, por ejemplo, diferencia con otro, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de la hipertensión es diferente, ¿no es cierto? Estados Unidos ha sacado su propia guía de hipertensión, de la AJA, donde toma su punto de corte para decir hipertensión arterial 130-80, ¿ya? Y en cambio los latinoamericanos, junto con lo que es la Sociedad Europea, hemos sacado nuestra propia guía, que es la guía de la Sociedad Europea, donde incluye a los países latinoamericanos, que el punto de corte es 140-90, ¿ya? Entonces, por ahí que el lugar de origen es diferente. ¿Por qué? Porque luego en Estados Unidos que ellos tienen pues sus hábitos son más nocivos, ¿no es cierto? Fuman,
más consumo de grasa, más alcoholismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es diferente, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos también acá en Perú? ¿Cómo nos diferenciamos? Los que vienen, por ejemplo, de la costa, de la sierra, de la selva, son diferentes las enfermedades cardiovasculares. Si uno viene de la costa, por ejemplo, hay más urbanización, más estrés, ¿no es cierto? Y que vienen hipertensos, ¿no? Hipertensión a edad joven, por ejemplo, ¿no? 30 años, 25 años, están viniendo. A diferencia, por ejemplo, ya también en la altura, que tenemos más hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque las personas de acá en algún momento han podido cocinar con leña, ¿no? Exposición a biomasa. Entonces, ¿qué hace? Hace pues un cuadro de POG pulmonar, que es esta enfermedad pulmonar crónica, y por lo tanto que va a haber alteración a nivel de la arteria pulmonar y por lo tanto hipertensión pulmonar, ¿no? Podemos tener eso, ¿ya? Por ejemplo, la selva, ¿qué tenemos en la selva? Por ejemplo, en ellos es más frecuente las enfermedades infecciosas, ¿ya? En ellos hemos encontrado casos, por ejemplo, de dengue, dismania, ¿ya? Donde, por ejemplo, el corazón, ¿qué hace? Estos parásitos hacen que se dilate el corazón, ¿ya? El corazoncito empieza a crecer del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo se dilata y se empieza a adelgazar, entonces se hace una cardiopatía dilatada, ¿no? Entonces a veces vienen pacientes con disnea cardíaca y dicen, es importante, ¿viene de dónde vienes? Vienen de allá, digamos, por ejemplo, de un Cayari, que exporta más, ¿no? Ya, entonces es importante. Ahora, por ejemplo, estamos en un lugar acá en Cusco, donde es turístico, ¿ya? Vienen extranjeros, por ejemplo, que viven pues a nivel de la costa, ¿no? Entonces vienen acá en Cusco y hacen su hipertensión arterial reactiva, ¿ya? Pues vienen por la misma altura, hacen su hipertensión arterial reactiva, ¿ya? Entonces, le preguntan, ¿de dónde eres? Porque si soy de Bolivia no pasa nada porque es la altura, ¿no es cierto? Pero si viven en la costa, ahí sí lo vamos diferenciando, ¿ya? Ahora, la procedencia, el lugar donde vive, es diferente al origen, es donde ha nacido, ¿no es cierto? La procedencia es donde vive, puede vivir de repente, es un cusqueño que ha estado, de repente ha vivido acá durante su niñez, luego se va a Lima y vuelve a regresar. ¿Qué pasa? Es que los pacientes pueden hacer edema agudo del pulmón, hipertensión pulmonar, ¿ya? Podría haber también ese, cuando hay cambio de lugar también, ¿ya? En la ocupación es importante también porque existen las enfermedades cardiológicas ocupacionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué enfermedades cardiológicas ocupacionales existen? Por ejemplo, el paciente, la persona que, por ejemplo, trabaja en minería, ¿no? Está expuesto, por ejemplo, al consumo de grasas, ¿no? Y la nutrición de vida, etc. Es más hipertenso, ¿no? Exposición a hongos, a biomasa, que hace más, afecta el pulmón y por lo tanto el pulmón afecta a la arteria pulmonar y produce hipertensión pulmonar también, ¿ya? Es importante lo que pasa. Puede ser de repente un abogado, a veces son abogados, digamos, y los abogados están muy estresados, entonces, estresados más consumo de grasa, ¿qué va a pasar? Un infarto va a ser, pues, ¿no? Entonces, en los hospitales tenemos a los que son ocupaciones que tienen un estrés laboral aumentado, por ejemplo, hacen un infarto, ¿ya? Un infarto. Tienen hipertensión, digamos, a edades jóvenes también, ¿ya? A veces por el tema de la ocupación también tienen que estar despiertos, toman mucho café, y eso va a generar mayor hipertensión, o toman estas bebidas energizantes, Red Bull, 60, y van a generar palpitaciones, taquicardias paroxísticas, ¿ya? La religión es otro punto importante también en historia clínica. Cuando vemos la religión, tenemos que preguntar qué tipo de religión, mayormente el evangelista, no se permite la transfusión de sangre, ¿ya? Los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, valvulopatías, sea estenosis mitral, aórtica, ellos hacen anemia, enfermedad anémica crónica, ¿ya? Por lo tanto, su hemoglobina va a estar disminuida. Entonces, a veces van a entrar a una operación o algo y necesitan transfusión. Entonces, por eso hay que preguntar, porque si es una persona que es evangelista, no va a permitir, no se permite la transfusión de sangre, ¿no? Y por eso es importante. Ahora, si usted le transfunde sin su consentimiento, entonces hay una denuncia, ¿no? Una denuncia legal, todo que te apruebe y puede llegar hasta la cárcel. Entonces, importante es el respeto de esa parte, ¿no? Ahora, en Lima existen, por ejemplo, filtros donde si el paciente está, digamos, con anemia severa, digamos menos de 7, va a esos filtros, es como una hemodiálisis, entra y se extrae de un paquete globular que pasa el doble, se duplica, con su misma sangre nomás, ¿no? Entonces generamos a partir de su sangre otro paquete más, digamos, de 350, 500, otro más de 350 para transfundir, ¿no? Entonces, en Lima existen esas máquinas que se puede duplicar, por ejemplo, en casos de que haya pacientes, digamos, ¿no?
Estado civil, si es soltero, casado, eso entra en la semiología general, ¿cierto? Otra parte importante también que preguntamos es el acompañante, porque a veces el familiar tienes que preguntar cuando la práctica viene, a veces viene con su acompañante, su viene solo, ¿no es cierto? Y a veces para ubicar al familiar, a veces una referencia o algo, tiene que estar escrito siempre el nombre del familiar con su teléfono. O a veces son personas pues de 90, 100 años, necesitamos su teléfono porque a veces fallecen también, ¿no? Porque ya no se puede hacer, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es importante eso también es parte de la historia clínica, ¿no? Ahora acá tenemos un cuadro, lo que les decía, la edad, es importante saber la edad, porque de acuerdo a la edad, ustedes van a poder decir más o menos qué enfermedad cardiovascular tiene, ¿no? Si es, por ejemplo, menos de 5 años, cardiopatías congénitas, ¿no es cierto? Miocarditis, por ejemplo, por infecciones virales, ¿no? El Coxsackie virus tipo A, tipo B puede generar, ¿no es cierto?, miocarditis viral en niños pequeños, ¿ya? De 5 a 12 años tenemos, por ejemplo, la fiebre reumática por causa del estreptococco hemolítico del grupo A, miocarditis igual virales, ¿no es cierto?, cardiopatías congénitas que de repente no hemos podido escuchar al inicio, pero que se manifiestan entre los 5 a 12 años. De 3 a 25 años, por ejemplo, personas que tienen trastorno del pánico, neurosis, que pueden presentar taquicardia sinusal, que es un tipo de taquicardia fisiológica, ¿no? Mayormente, esa taquicardia, si es molesta, digamos, el paciente o el paciente viene y está palpitando su corazón y le molesta bastante, se le puede dar tratamiento. Eso ya se llama taquicardia sinusal inapropiada, porque ya genera síntomas, ¿ya? ¿Qué otro más? Tenemos, por ejemplo, valvulopatías, ya empiezan a aparecer las valvulopatías, ¿ya? Valvulopatía mitral, valvulopatía aórtica. Entre los 26 y 40 años, mayormente aparecen las valvulopatías de tipo reumáticas. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si, digamos, tú has tenido fiebre reumática entre los 5 a 12 años hasta 15 años, después de 20 a 30 años puedes hacer valvulopatía reumática, que es un tipo de valvulopatía de la válvula mitral que genera estenosis mitral. Ya eso vamos a ver después también. Entre los 41 y 75 años ya empieza a aparecer hipertensión arterial, que ya habíamos comentado, las cardiopatías isquémicas o coronarias, y 75 años adelante las degenerativas, ¿no? Arteriosclerosis generada, estenosis aórtica senil o degenerativa, por ejemplo, por envejecimiento de las válvulas, y otro tipo de patologías, ¿no? Que se aumentan, ¿no? Infartos, arritmias, ¿no? En los 75 años. Ya, cuando empezamos a preguntar al paciente el motivo de la consulta, tenemos que preguntar los signos y síntomas principales. Ya, hay otro en el sílabus, hemos especificado otro, donde vamos a hablar específicamente de los síntomas más frecuentes cardiovasculares. Van a ver cómo va a variar, qué síntomas más frecuentes tenemos para que ustedes digan, este paciente puede tener algún problema cardiovascular. ¿Ya? Entonces preguntamos, un ejemplo, por ejemplo, dolor de pecho, palpitaciones, ¿no es cierto?, síncope, y qué signos de repente ha tenido edema o fiebre, ¿no es cierto? Hay que preguntar el tiempo de enfermedad. Acá nos detenemos un rato porque el tiempo de enfermedad también es importante en la parte cardiovascular. Cuando hablamos de cardiología, digamos, el tiempo es importante porque hay enfermedades que son agudas y crónicas. Las agudas, por ejemplo, se manifiestan en horas, ¿no es cierto?, menos de un día, y las crónicas pueden ser pues una semana, más de una semana, un mes, 2 meses, un año, 2 años. Entonces ahí tú vas a poder diferenciar, digamos. Por decir, te viene un paciente de emergencia, dolor de pecho, con 2 horas de evolución, irradiado a brazo izquierdo, a cuello, tú ahí vas pensando, puede ser un problema cardiovascular, un infarto, ¿no es cierto? Por eso que es agudo, ahí podemos ver. Ahora, ¿qué otras etiologías agudas tenemos? Por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿ya? Puede venir una paciente con hipotiroidismo, puede venir una paciente con enfermedad renal crónica, hemodiálisis, y puede generar derrame agudo y un taponamiento, también eso. Una disección de aorta también, cuando la aorta se rompe por dentro, la íntima se diseca, aparece una falsa luz, también aparece una disección aórtica, también es un cuadro agudo, y tiene que solucionarse rápido, porque eso puede llevar a la muerte, o si sobrevive va a haber complicaciones. Un infarto agudo de miocardio, que es frecuente, ¿ya? El infarto agudo de miocardio tiene pues su tiempo de tratamiento. Eso cuando hagan las clínicas, medicina interna, van a ver, digamos,
el corazón hasta las 2 horas, si tú no lo recuperas, si tiene un infarto, no se va a poder recuperar, va a quedar una secuela. Por decir, si el paciente, incluso si es un digamos, las arterias coronarias se tapan totalmente y es un infarto extenso, el paciente se puede morir en ese rato, ¿ya? Entonces es importante seguir. Ahora, en la parte de las crónicas, ¿qué enfermedades, por ejemplo, 1 año de evolución, 2 años de evolución? Por ejemplo, las valvulopatías. ¿Ya? La valvulopatía pues, se divide en dos: estenosis mitral y insuficiencia mitral. ¿Ya? Entonces puede ser cualquiera de las valvulopatías. ¿Ya? Cuando es, digamos, 2 años de disnea, hace 2 años tenía disnea a grandes esfuerzos, hace 1 año disnea a leves esfuerzos, y ahora viene con disnea en reposo, entonces más o menos a 1 año de evolución, ¿no? Pero es valvulopatía, por decir, ¿no? Valvulopatía. Es importante, ¿no? La hipertensión arterial también puede ser crónico, ¿ya? Puede ser crónico también. Ahora, el inicio hay que saber si es brusco o insidioso. Hay enfermedades que son bruscas y de ahí empiezan a subir lentamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un infarto puede ser brusco, insidioso puede ser una insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo. Y el curso de la enfermedad, progresivo o estacionario. Ha progresado, digamos, de lo que estaba leve, ahora se ha vuelto severa, o sigue igual estacionaria, digamos, ¿no? O sigue igualito. Un ejemplo de curso progresivo, las valvulopatías, digamos, ¿no? Al inicio, digamos, hace 3 años tenía una estenosis mitral leve. Estenosis es cuando el área valvular se cierra, disminuye su área valvular, ¿no es cierto? Esa es una estenosis mitral, digamos, era leve, pasa 1 año, 2 años y se convirtió en severa y tiene que operarse, ¿no? Entonces, por ahí que es progresiva. En cambio, estacionaria, por ejemplo, una hipertensión arterial que el paciente toma su tratamiento, tiene, por ejemplo, síntomas inespecíficos de dolor de cabeza, o palpitaciones, algo, pero su presión se mantiene, digamos, durante 6 meses, 1 año igual, y está en evolución estacionaria, ¿no es cierto? Su curso estacionario. ¿Ya? Ahora, la otra parte de la historia que dice la enfermedad actual. Cuando hablamos de enfermedad actual, en esta parte tenemos que relatar la cronología de la enfermedad. Por ejemplo, si tú has encontrado en el anterior, ¿no es cierto?, era el motivo de la consulta, qué signos, síntomas eran principales, acá tienes que desarrollar, digamos. Por decir, si te dice paciente vino con disnea, pero ¿cómo va a ser la disnea? ¿Qué clase funcional? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo tienes que desarrollar, no? Otro, digamos, en el signo, síntomas principales has puesto dolor torácico, por ejemplo. Acá tienes que especificar, más o menos hace 30 días tenía dolor de pecho, tipo opresivo, tipo punzante, irradiado al brazo izquierdo, espalda, algún lugar, ¿no? Así más o menos, sus características que vamos a ver después, ¿ya? Entonces acá tienes que desarrollar cada signo, los síntomas que encuentras en el anterior, ¿ya? Ahora, se hacen pues algunas preguntas para indagar mucho más. Por ejemplo, acá tenemos cuándo empezó a sentirse enfermo, cómo comenzó la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Con qué síntomas se presentó? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? ¿Es la primera vez que presenta? ¿O cuántas veces ya ha presentado? ¿La segunda, la tercera? ¿Tuvo algún parecido antes? Igualito yo tuve, por ejemplo, un caso de palpitaciones. ¿Tuvo palpitaciones antes o es la primera vez, por ejemplo, ¿no? ¿A qué atribuye la enfermedad? Hay preguntas, por ejemplo. Puede ser al consumo de grasas, un ejemplo, arteriosclerosis, infarto de miocardio, ¿no? Consumo excesivo de sal, hipertensión arterial, se asocia, ¿no es cierto? ¿Qué precedió al estado de enfermedad? ¿No? ¿Qué estaba haciendo antes? Por ejemplo, un desmayo o síncope que les decimos, es la pérdida súbita de la conciencia, ¿no es cierto? ¿Qué precedió? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Estaba barriendo? ¿Estaba haciendo esfuerzo? ¿Estaba sentado? ¿Qué estaba haciendo antes que se desmaye? Que era un síncope. Ya, síncope, vamos a decir. Ahorita vamos a repasar también qué es un síncope. ¿Se realizó alguna consulta médica antes? Vamos a ver si hay algún antecedente relacionado a estos signos y síntomas, hay que averiguar bien. ¿Qué exámenes complementarios se efectuaron? Por ejemplo, se hizo un electrocardiograma, por decirles una referencia, por decir de Sicuania, Cusco. Le encontraron un infarto, le hicieron un EKG, viene y posiblemente le han podido ya, lo han visto ya anteriormente y lo han mandado, ¿no? Le preguntamos en historia clínica, colocamos en esta parte referido de tal hospital, digamos hospital de Sicuani, vino con electrocardiograma positivo a tal. Pues ahí tenemos que relatar. ¿Qué diagnósticos se realizaron? Por ejemplo, de repente hay aparte de un diagnóstico cardiovascular, está un diagnóstico presuntivo, pues de repente
neumonía, por ejemplo, asociado a un infarto, podría ser, ¿no es cierto? O alguna fractura también que hemos visto asociados a infartos en personas ancianas, también hemos visto, ¿ya? Algún tratamiento recibió, de repente el paciente por su cuenta ha recibido, se ha automedicado, por ejemplo, mayormente pacientes vienen pues con su aspirina ya, entonces le duele el pecho, nada más una funcionita, ya aspirina, diferente, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado, la aspirina que te va a ocasionar si tú tomas, digamos, un medicamento y no está indicado adecuadamente, va a generar una úlcera gástrica, o y si tienes a un abuelito, y si ya tiene una úlcera gástrica, va a activar la úlcera, va a ser hemorragia digestiva alta, ¿ya? Por eso que es importante preguntar, ¿ha recibido un tratamiento o usted solito se está consumiendo un tratamiento? Pues, yo he visto pacientes que incluso se tratan la depresión solitos, ¿no? Se toman su pastilla, averiguan en internet, losartán, captopril, así entonces. Pero el tema es que tiene efectos colaterales, ¿ya? Él no sabe, solamente dice, no, pues, ¿qué puedo tomar para esto? Ya, captopril cada 8 horas, 25 unidades cada 8 horas. Pero él no sabe de las complicaciones, de los efectos colaterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué causa el captopril? Causa tos, causa angioedema, causa hipotensión severa, por ejemplo, ¿no? Entonces, vienen pues los pacientes, de repente es un paciente asmático, se tomó su captopril viendo en internet, viene y dice, mi asma se ha empeorado, tal cosa, entonces, ¿has tomado antes? Me dice, sí, yo me automedicaba con captopril, está perfecto, ¿no es cierto? Entonces, su asma no se controla por causa del captopril, ¿ya? O a veces se automedican y la dosis no es suficiente, ¿ya? Porque a veces el hipertensivo tenemos que cada mes, cada 3 meses hacemos un control y tenemos que incrementar o hacer el tratamiento escalonado que le decimos, ¿ya? A veces necesita más dosis, de repente tiene una dosis mínima, viene y toma esa dosis toda su vida y su presión sigue alto, entonces como no tomaría nada, ¿no es cierto? Entonces es importante saber eso, ¿ya? ¿Y qué repercusión general ha provocado la enfermedad? ¿No? De repente ya ha presentado un ACV hemorrágico por causa de hipertensión. Hemos visto, por ejemplo, pacientes que no toman su tratamiento de hipertensión, dejan de tomar un mes y vienen y lo vemos en emergencia. ¿Qué ha pasado? No he tomado un mes, ya vienen con su ACV hemorrágico, con su parálisis, ¿no? Entonces, ya vienen con una secuela, a veces con secuela ya vienen, ¿no? Puede ser secuela neurológica, secuela renal también, ¿no es cierto? Pacientes hipertensos no toman su medida y vienen con enfermedad renal crónica para diálisis, ¿ya? En este punto también entran los hábitos biológicos, donde es importante saber qué es diferente a los... Estas son las funciones biológicas o hábitos biológicos y hay otro que es funciones vitales, hay que diferenciar. Biológico es lo que nosotros todos los días hacemos. Digamos, tú consumes un alimento en exceso o en defecto, entonces no aumenta eso. Hiporexia, menos alimentación. Hiperfagia, más alimentación, harta comida, ¿no es cierto? Es un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de diuresis, si orinas mucho, poliuria, término semiológico, ¿no es cierto? Y si no orina nada, anuria, orina poquito, oliguria. ¿Por qué nos ayuda, por ejemplo, la diuresis en la parte de cardiología? Porque pues, es un paciente, digamos, que tiene una insuficiencia cardíaca por una valvulopatía, la sangre no circula adecuadamente del corazón al riñón y por lo tanto va a ser una insuficiencia renal crónica asociada o una insuficiencia renal aguda, ¿no? O crónica reagudizada. Entonces no va a orinar y se va a complicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tiene que operarse por la válvula para que mejore la parte renal, ¿no es cierto? Ya, entonces, no. Obviamente los pacientes que se complican orinan poco los cardiovasculares, ¿no? Y al no orinar, ¿qué pasa? Se congestiona el paciente, se hinchan tus pies, sus pulmones, toda la piel y se complica, ¿no? Hace edema agudo del pulmón y se muere. El sueño también. El sueño es importante porque depende del factor, es un factor externo. Una persona que no duerme, insomnio, también está asociado a estrés, pues, ¿no? Y si hay mayor estrés, mayor riesgo de infarto, ¿ya? Ahora, esas son funciones biológicas, ¿ya? Cuidado, hay que tener cuidado en el examen, funciones vitales son nosotros, frecuencia cardíaca, presión arterial, pulso, ¿ya? Saturación. Ahora, acá también entran algunos hospitales, le ponen factores de riesgo. En la parte cardiovascular, ¿qué factores de riesgo nos importan? Por ejemplo, tenemos el tabaquismo, el fumar, es un factor de riesgo de ¿quién? De infarto, de miocardio. Es un factor de riesgo de hipertensión arterial, ¿no? ¿Ya? El alcoholismo es un factor de riesgo de cardiopatía dilatada, ¿no? Hipertensión arterial, infarto también, ¿ya? Arritmias también, ¿ya? El consumo, por ejemplo, de grasas, tomando en cuenta arteriosclerosis, infarto de miocardio, Las personas que consumen mucha sal, ahí dice sal, ¿no? Lo que consume mucha sal te va a prestar hipertensión arterial, digamos, ¿no? Hipertensión arterial.
Y el sedentarismo, la obesidad, por ejemplo, es factor de riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si un paciente es obeso, tiene sobrepeso, obesidad, tiene factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿ya? Entre los antecedentes vamos a ver que igualmente en general, lo he puesto, los fisiológicos, donde habla pues del parto, peso al nacer. Los patológicos, ahí por ejemplo tenemos que ver si ha tenido enfermedades en la infancia, por ejemplo una cardiopatía congénita, está viniendo de 7 años, médicos también, otra enfermedad relacionada, quirúrgicos y traumáticos, alguna operación, vesícula, apéndice, ¿no es cierto? O columna, a veces vienen operados. Los socioeconómicos, donde hablamos más que todo de lo que es la casa, como, ¿no? Su estructura, adobe, material noble, ya cuántas personas viven en su casa, si viven muchas personas, más de 3, por ejemplo, se llama hacinamiento. Eso lo van a ver, por ejemplo, en semiología neumológica. El hacinamiento es factor de riesgo de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene tuberculosis va a contagiar a todos, vive en una sola habitación, ¿no? Es relacionado al núcleo familiar también, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas viven en su casa? ¿Con quién? Papá, mamá. En esta parte de antecedentes ponemos también la parte de historia cardiovascular, hábitos y alergias, ¿no? Los hábitos, parecido al otro, ¿qué hábitos pueden tener? Y alergias, ¿no? A veces tiene alergia a un medicamento cardiovascular. Hemos visto, por ejemplo, la alergia a anticoagulantes, ¿ya? Para arritmias, tipo warfarina, tipo apixaban, eso. Esos son anticoagulantes para arritmias, por ejemplo, para fibrilación, creo que han hecho reacción alérgica, ¿ya? Entonces es importante preguntar. Y si es alergia a AINES, no hay que darle pues un AINES, un antibiótico. Antecedentes epidemiológicos. En los antecedentes epidemiológicos hay que ver de dónde viene el paciente. Obviamente viene de la selva, entonces pensamos en enfermedades infectocontagiosas. Uno de los casos que hemos visto, por ejemplo, hemos visto el quiste hidratídico cardiovascular, ¿ya? El quiste hidratídico cardiovascular, por ejemplo, es frecuente en hígado, primero pulmón, cerebro, y en cuarto lugar es en corazón. Eso en infectología, así ya lo van a ver, pero eso es por causa de un parásito de los perros, de las ovejas, de los chanchos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, otra epidemiología, si por ejemplo le ha dado dengue, el dengue está demostrado, y el Chagas, que produce dilatación del corazón, se llama cardiomiopatía dilatada, ¿no? Y esa cardiomiopatía dilatada que genera, cuando se dilata el corazón, se genera arritmias, o sea, taquicardias y bradicardias, ¿no? Taquicardias, para que me entiendan, frecuencia cardíaca mayor de 100, bradicardias menos de 60, ¿no? ¿Ya? Antecedentes hereditarios familiares, es importante también, porque en la cardiología, ¿qué enfermedades se heredan? Las más frecuentes es el famoso corazón grande que dicen los pacientes, ¿no? En términos sí, corazón grande. Pero en términos médicos es la cardiomiopatía hipertrófica. O sea, el corazón está ahí y se ha hipertrofiado las células del corazón y por lo tanto ha crecido, ¿cierto? Entonces, ¿qué te dice? Digamos, el hijo viene y dice, mi papá tenía corazón grande y se murió. Y yo también posible tengo porque tengo falta de aire. Le hacemos su ecografía y salió por corazón grande, ¿no? Cardiomiopatía hipertrófica. Ahora, para averiguar eso tienes que hacer un árbol genealógico, preguntar el papá, el abuelo a tenido, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades genéticas más tenemos? Por ejemplo, la hipertensión arterial. Es genético, ya se ha demostrado. Si tu papá tenía hipertensión arterial, posiblemente tú lo tengas, pero el gen está oculto. Si tú tienes factores de riesgo, digamos, comes sal, comes grasa, tu papá tenía hipertensión arterial, pues posiblemente el hijo haga hipertensión a partir de los 30 años, hemos visto casos, ¿ya? Ahora, otras enfermedades, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio también está relacionado a alteraciones genéticas, digamos. Si el papá ha tenido infarto al corazón, el hijo puede tener infarto al corazón, pero a edades menores, ¿no? Digamos, si su papá tenía los 60 años, su hijo va a tener infarto. Si es que no se cuida con los factores de riesgo, va a tener infarto a los 40, 50 años, ¿no? Ahora, el cariotipo, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, para enfermedades, para personas que tienen síndrome de Down. Los síndromes de Down, Guarpatao, esas enfermedades tienen problemas cardiovasculares. Obviamente el Down, uno de los más frecuentes, es la cardiopatía congénita tipo comunicación interventricular, ¿ya? Entonces van viendo, ¿no es cierto? Es amplio, ¿no es cierto? Varias cosas que son. Ahora pasamos al examen físico. En el examen físico ya tenemos que evaluar al paciente. Lo que estaba sentado en su escritorio, el paciente, ¿no? Pasa a la camilla y le empezamos a evaluar, ¿no? Podemos evaluar la misma silla si el paciente no puede pararse o lo hacemos echar en la camilla. Ahí tenemos que evaluar el examen físico. En la parte cardiovascular es importante porque vamos a medir la presión arterial, ¿ya?
La presión arterial tenemos que tomar, lo ideal y estandarizado debe tomarse en los dos brazos. Ahora, si tú dices, ¿cuál es el mejor brazo para tomar? El brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque se acerca más al corazón, ¿no es cierto? Del corazón ventrículo izquierdo sale la aorta, la subclavia, pero en cambio al lado derecho está el tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Tronco brachiocefálico, es mucha vuelta. Entonces, el brazo izquierdo es el mejor brazo para tomar la presión arterial. Pero lo ideal es tomar en los dos lados, ¿ya? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca es pues lo que tomamos con estetoscopio durante 60 segundos. Vamos a contar cuántos latidos en 60 segundos. Digamos, 1, 2, con un reloj, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 4, lo estamos auscultando, ¿ya? Lo normal es de 60 a 100, 60 a 100, ¿ya? Ahora, el pulso, ¿qué es el pulso? A veces se confunden esto, ¿no? También en los exámenes. El pulso es lo que tú mides en la parte periférica. En cambio, la frecuencia cardíaca es lo que tú mides en la parte central. Pones tu estetoscopio al corazón, cuentas eso, se llama frecuencia cardíaca. En cambio, en la parte periférica se llama pulso. Tocas el pulso en la arteria radial con un dedo y el dedo índice. Si tienes baja sensibilidad, dedo medio también, y empujas sobre el hueso y empiezas a contar. Un latido, dos latidos, tres latidos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la frecuencia cardíaca y por qué es importante el pulso? Porque hay enfermedades que te van a decir, si la frecuencia cardíaca, digamos, acá es 120 y el pulso, digamos, es 100, no debería ser igual por lógica o por, ¿no es cierto?, por hemodinámica, tiene que ser igual, ¿ya? Si acá hay 100, acá 100, pero si varía, digamos, 120 y 100, eso se llama pulso deficitario, ¿ya? Eso vamos a ver en fibrilación auricular, por ejemplo, pulso deficitario. Para eso nos sirve, mayormente cuando la diferencia es más de 10 latidos, digamos, hay una diferencia más de 10 latidos, se llama pulso deficitario, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque eso nos va a ayudar, digamos, tú ves pulso deficitario, más ruidos cardíacos irregulares, ya dices, ¿no? Fibrilación auricular, es un tipo de arritmia, ¿ya? Luego viene la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria pues es el número de respiraciones en un minuto, en 60 segundos. ¿Cómo lo tomamos? El paciente está echado y el paciente empieza a insuflar, ¿no es cierto? Contamos las insuflaciones, agarramos, solamente miramos el pecho normal y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, así, ¿no es cierto? Lo normal es de 12 a 18, algunos dicen hasta 20, depende de la bibliografía, ¿ya? Temperatura es 37 más menos 0.5, es lo normal. En la temperatura, por ejemplo, ¿para qué nos ayudaría a nosotros? Para ver si tiene endocarditis, ¿ya? Paciente, por decir así, presenta, por decir, leishmania o cándida, esos pacientes que vienen frecuentemente al hospital. Después de un mes, 2 meses de tratamiento, no responde al tratamiento, todo, entonces, ¿qué pasa? Esa leishmania cándida puede entrar al corazón, generar abscesos y dar endocarditis, eso se llama endocarditis, y el paciente va a tener fiebre, ¿ya? Fiebre más de 5 días, asociado a antecedentes de una infección severa, entonces por ahí. Saturación de oxígeno para ver el grado de falta de aire que presenta, ¿no es cierto? Lo normal en Cusco es 88%. Los que viven en Lima o son de Lima, más del 93%, por ejemplo, ¿no? Más del 93% en la costa, acá en Cusco 88% es el punto de corte, ¿ya? Si es menos de 88, acá menos 93 en la costa, entonces está desaturando, o sea, le falta oxígeno, no se pone oxígeno, ¿no? Ahora, otro ítem importante es el índice de masa corporal, que también es importante que ustedes sepan, porque cuidado que entren en el examen también, ¿ya? Es la fórmula, peso sobre talla al cuadrado, ¿no es cierto? Peso en kilogramos y talla en metros, ¿no es cierto? Entonces, kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no es cierto? Va a haber una clasificación, ¿no? Esta clasificación ya es conocida por todos, pero no tenemos que saber. ¿Por qué? Porque a medida que avanza, digamos, se vuelve sobrepeso, aumenta obesidad tipo 1, 2, 3, va creciendo, el factor de riesgo de tener enfermedades cardiovasculares también se incrementa. Por eso es importante sacar cuando noten en el lugar donde estén rotando, en el hospital, digamos, ahí van a ver que se toma el índice de masa corporal para ver nosotros. Entonces ahí va a haber una clasificación, si es bajo peso, el IMC, índice de masa corporal, va a ser menos de 18.5. Si es normal, va a ser de 18.5 a 24.9. Sobrepeso de 25 a 29.9. Y empezamos a hablar de las obesidades, ¿no? Obesidad tipo 1, clase 1, 2, 3. 1
30 a 34.9, se mueve de 5 en 5, ¿no? Obesidad tipo 2, 35 a 39.9, obesidad tipo 3, mayor o igual a 40. ¿Ya? Los pacientes, por ejemplo, obesidad clase 3 no hemos visto mucho en Perú, mayormente eso lo vemos en Estados Unidos, ¿ya? Para pacientes que pesan 200 kilos, 250 kilos, así, ¿no? ¿Ya? Una vez yo tenía un turista que pesaba 180 kilos y era bien peludo. Y era hipertenso, diabético, tenía enfermedad renal crónica, ya había tenido un antecedente de ACV, ya había tenido todo, ¿no? Todo ya las enfermedades, ¿no? Por eso incrementan las enfermedades, ¿no? Ahora, luego del examen físico, como en todos los segmentos, tenemos que hacer una impresión general del estado general, el estado de nutrición y el estado de hidratación, ¿no? Les ponemos ahí, buen estado general, regular estado general, mal estado general. Ya no existe el término aparentemente, eso ha desaparecido, por ejemplo. En términos internacionales ya no hay aparente, sino dice buen estado general, regular estado general, mal estado general. Igualito, nutrición y hidratación. Ver la piel y los anexos en forma general, la facies, ¿no es cierto? Y luego de eso hacer una impresión regional. ¿Qué significa? Diferentes órganos, o sea, que van de arriba hacia abajo. O sea, lo que está estandarizado es una evaluación cefalocaudal, ¿no? La evaluación cefalocaudal, revisar desde la cabeza, orejas, ojos, cuello, bajar, ¿no es cierto? Tórax, cardiovascular, espalda, abdomen, genitales, extremidades y el último, neurológico. Así va bajando en la evaluación, ¿ya? Ahora, una vez que hemos logrado llegar a esa parte de la anamnesis, el examen físico, hacemos la combinación y ahí tenemos que obtener un síndrome, ¿ya? Un síndrome, ¿ya? Un síndrome nos va a decir, por ejemplo, a qué lado más se baja la... Por ejemplo, en los síndromes cardiológicos que tenemos en general, para que ustedes sepan, por ejemplo, tenemos el síndrome de dolor torácico, ¿ya? El dolor torácico, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, tiene sus características de dolor torácico, ¿no es cierto? Puede ser, si hablas en general dolor torácico, puede ser cardiogénico y no cardiogénico, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tipo, qué específico tiene, entonces vamos a ver posteriormente eso. Hay un término que se llama SICA, ¿no? SICA, eso va a ver en las historias clínicas, en la parte cuando noten la parte de cardiovascular, se llama síndrome isquémico coronario agudo, SICA. Síndrome isquémico coronario agudo, ¿ya? Otro síndrome que tenemos, por ejemplo, tenemos el síndrome edematoso, el de los pies, de las manos, se llama síndrome edematoso, ¿no? Si el paciente le falta aire y está con retracción intercostal, es síndrome de dificultad respiratoria. Síndrome de dificultad respiratoria. Si el paciente tiene ascitis, por ejemplo, por causa, por ejemplo, de una hipertensión pulmonar, que causa cardíaca que genera, no pasa la sangre en la vena cava inferior hacia el corazón auricular, puede generar ascitis, ¿no es cierto? Entonces lesiona el hígado, por lo tanto genera ascitis, se llama síndrome ascítico. Síndrome ascítico va a tener también, ¿ya? Otro síndrome, por ejemplo, síndrome nauseoso, cuando tiene náuseas, emético, vomita, vertiginoso, tiene mareos, ¿no es cierto? Un paciente que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, pueden tener eso, ¿no es cierto? Pacientes que tienen palpitaciones, taquicardias, pueden tener también eso. Pacientes con bloqueos cardíacos pueden tener también mareo, síndrome vertiginoso, ¿ya? El síndrome febril que estamos ya hablando, por ejemplo, las endocarditis. En el corazón el endocardio se infecta y eso se llama endocarditis. Aparece un absceso, endocarditis, ¿no? Entonces tenés que decir al inicio síndrome febril, ¿no? Tienes síndrome febril. Hay otro síndrome también que se llama síndrome cardiorrenal. Síndrome cardiorrenal, que afecta, como su nombre dice, corazón y riñón, ¿no? Eso, hay 5 clasificaciones que se van posteriormente. Síndrome cardiorrenal, que es, ¿no? Afecta riñón y corazón, riñón y corazón. Hay otro síndrome que se llama síndrome cardiovocal, así se llama, síndrome cardiovocal. ¿Qué significa? Que mayormente el paciente está ronco, ¿no? Viene ronco, pero qué raro que viene ronco, pero ronco, le falta el aire y encima tiene un soplo. Ah, sí, raro, ¿no? Entonces, eso puede ser un síndrome cardiológico. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda presiona normalmente el nervio laringio, el corriente izquierdo, y el nervio de las cuerdas vocales, por lo tanto, el ronquero, ¿ya? Eso se llama el síndrome cardiovocal, ¿ya? Entonces hay varios síndromes. Una vez que tú has obtenido la anamnesis, el examen físico, sacas tu conclusión y dices, puedes pertenecer a alguno de estos síndromes. Una vez que has encontrado el síndrome,
ya puedes establecer tu consideración diagnóstica. Tú dices ya, llevo los síndromes clínicos, ahora sí puedo dar mi diagnóstico presuntivo y luego de eso, si estoy seguro, mi diagnóstico definitivo, ¿no? El diagnóstico presuntivo puede ser de tipo anatómico, funcional, etiológico, ¿no? Anatómico, la parte estructural, un ejemplo, por ejemplo, una cardiopatía hipertrófica dilatada, ¿no es cierto? Funcional, por ejemplo, causa de isquemia, un infarto agudo del miocardio, ¿no? O etiológico, por ejemplo, una endocarditis, por ejemplo, una bacteria o algo, ¿no? ¿Ya? Vamos a descartar, ponemos ahí, ¿no es cierto? Descartar. Y una vez que estamos seguros y encontramos con los exámenes auxiliares todo, diagnóstico definitivo, ¿ya? Luego de eso en la historia, hasta acá, nosotros hablamos de semiología. Hasta ahí es la semiología, ¿no? Con los exámenes auxiliares, con todo esto. Luego pasan en lo que es la historia clínica, sin avanzar aparece el plan de trabajo y tratamiento. Eso ya lo van a ver en la parte de clínicas o medicina interna, ¿ya? Plan de trabajo y tratamiento, pues los medicamentos, para eso tienen que ser farmacología, todo eso, ¿ya? Eso ya lo van a ver en la parte de clínicas y medicina interna. Nosotros vamos a llegar hasta acá, ¿no es cierto? Hasta lo demás. Pero igual en la historia clínica, cuando revisen o se les dé el trabajo de hacer, digamos, te tienen que llegar hasta ahí y dar su plan de trabajo, lo que ustedes sepan, y ya no, el tratamiento todavía no, ¿ya? Pero por lo menos saber qué medicamentos, para qué sirven, ¿no? Digamos, un anticoagulante, ¿para qué sirve? Para tratar los trombos, digamos, ¿no? O un antiarrítmico, por ejemplo, amiodarona, ¿para qué sirve? Nada más, ¿no? Un antiarrítmico, nada más, eso nomás. Hasta ahí tienen que llegar, ¿no? Las dosis todavía no, ¿ya? Porque si no, tienen que llevar también el curso de clínica. Cuando hacemos hospitalización, vemos la evolución diaria, ¿ya? En la evaluación diaria, por ejemplo, vamos a ver lo que es el SOAF, ¿no es cierto? El SOAF, hacemos siempre la evolución como el SOAF. S de subjetivo, O de objetivo, A de apreciación, P de plan de trabajo. Vamos a ver en las historias, cuando dicen, oye, mira, el SOAF, dice, ¿no? El C de subjetivo es lo que el paciente te dice ese día que tiene, digamos, ¿no? Está hospitalizado hace 2 días y, digamos, viene le preguntas, ¿qué te duele tu pecho? ¿Qué están? ¿Ya bajaron? ¿Siguen igual? ¿No es cierto? El objetivo es lo que tú miras, ¿no es cierto? Estás mirando, tu presión arterial está bien, presenta soplo, taquicardia, palpitaciones aceleradas o crépitos, ¿no es cierto? La apreciación es lo que tú dices, la evolución cómo está, estacionaria, o está favorable o desfavorable, su pronóstico es favorable o desfavorable, ¿no? Y el plan de trabajo, digamos un ejemplo, se agrega antihipertensivo porque tiene presión alta, o se agrega un anticoagulante como profilaxis de trombos, digamos, ¿no? Se agrega, digamos, medicamentos, ¿no? No te olvides que en la evolución diaria también hacemos las curvas gráficas, por ejemplo, de las funciones vitales que vamos a ver en la práctica, o van a ver en la práctica en general, ¿no es cierto? Y ahí miden la presión, frecuencia cardíaca, que de acuerdo a eso también nos ayuda a ver la evolución del paciente. Eso está protocolizado, hay exámenes complementarios, ¿no es cierto? Y las planillas de tratamiento. Los exámenes complementarios mayormente encontramos en la parte de atrás, donde está, por ejemplo, si vamos a notar en unidad cardiológica como en el Hospital Lorena, por ejemplo, todos los días nosotros tomamos el electrocardiograma, ¿no? Vemos los cambios dinámicos del corazón, ¿no? Entonces vamos viendo EKG, por ejemplo, en examen musical. Luego, ecocardiograma, digamos, ¿no? Laboratorios, ¿no? Y luego de eso, el tratamiento está especificado en hojas terapéuticas, ¿no? Nombre, dosis, frecuencias, ¿ya? No se olviden que el epicrisis, por ejemplo, es un documento cuando nosotros damos de alta, tenemos que hacer un resumen. Ese resumen se llama epicrisis, por si acaso, epicrisis, ¿no? Epicrisis. Ya, ese es, por ejemplo, damos de alta, si el paciente fallece, también hacemos un epicrisis porque ha fallecido. Si el paciente viene por emergencia menos de 2 horas, ¿qué te dice la norma técnica? Hay que hacer necropsia. Pero hay que hacer una epicrisis corta de las 2 horas que ha estado. Ya está relacionada a la necropsia también. Necropsia, pues es la necropsia de ley que decimos. Es la que, por ejemplo, el paciente está muerto y hacemos pues la disección con ciertas técnicas para ver pues qué ha pasado, ¿no? ¿Ya? Porque ha fallecido en menos de 2 horas. Es el resumen total de la enfermedad. Tiene que haber los datos, por ejemplo, los datos de filiación, antecedentes, sintomatología, diagnósticos de los exámenes, tratamiento y de evolución, ¿no? Hay que mencionar. Pero de forma abreviada, de lo más importante. No todo, porque a veces tenemos historias de 50 hojas, 70 hojas, así. No vamos a copiar todo, pues no son lo más importante, ¿no? Depende de cómo ha ingresado al ingreso y cómo está saliendo, ¿no es cierto? Eso también es lo más importante, ¿ya?
Ya, hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta de historia clínica cardiovascular? ¿Alguna pregunta, no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, Durango? En el práctico, señor. Si no entienden, siempre yo les digo a mis alumnos, cardiología sí es un poco al inicio, un poco difícil de entender. A medida que van entrando, estudiando, van a darse cuenta, ¿ya? Es un poquito así complicado. Mayormente de todos los cursos de cardiología es un poquito más difícil de entenderlo al inicio. Lo estudias y lo vas a empezar a entender, ¿ya? Poco a poco. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer fisiología de los síntomas cardiovasculares. Es el otro ítem que nos toca desarrollar, ¿ya? Para estar al día con todo lo del sílabo. En lo que es fisiología de los síntomas cardiovasculares, ahí vamos a ver los síntomas más frecuentes, ¿ya? Es importante que ustedes lo sepan. Entre los síntomas más frecuentes que tenemos para que tú digas, esto puede ser un problema cardiovascular, ¿no? Y de repente no va a ser neurológico ni gastrointestinal, son 5 síntomas principales, ¿ya? Eso siempre les pregunto en las prácticas, tienen que saber de memoria, ¿ya? Uno, tenemos por ejemplo la disnea, palpitaciones, ¿no es cierto? Dolor torácico, edemas, y el otro es síncope o pérdida súbita de la conciencia. Esos 5, ya es 5, ya, esos tienen que ser los 5. Otra vez repetir: disnea, palpitaciones, dolor torácico, edema de miembros inferiores y 5. Cuando tú escuchas uno de ellos, o el paciente te refiere a algo de esto, dices, ya, puede tener problema cardiovascular, ¿ya? Ahora, hay otros síntomas adicionales que es en niños, que vamos a ver también, y otras enfermedades que también pueden presentar. Por ejemplo, en niños, la cianosis, por ejemplo, ¿no? Para que cianosis es el grado violeta de la cara. Vamos a ver ahorita una foto como un niño cianótico. Y, por ejemplo, hemoptisis también pueden hacer. Por ejemplo, si la estenosis mitral es severa, hace que el corazón regrese hacia atrás la sangre, empuja todo lo que es las capilares probables, revienta y sale pues sangre. Entonces, tos con sangre se llama hemoptisis, ¿no? Y el otro que hemos dicho, el síndrome cardiovocal, ¿no es cierto? Cardiovocal, que es el síndrome de Osner, se llama Osner, ahorita vamos a ver, ya, la síndrome Osner, ¿ya? Entonces, esos 5 síntomas, agregados a esos 3 que son más frecuentes, los 5 principales tienen que llevarse a su cabeza, eso tiene que ser de memoria, ¿ya? Sí o sí. En la práctica, no sea cuando tienen que aprender. Vamos a empezar con lo primero, que es la disnea, ¿ya? La disnea, por ejemplo, ¿qué decimos? Es la sensación de falta de aire del paciente. El paciente va a decir, me falta el aire. Pero ¿en qué momento te falta el aire? Tenemos que preguntar, ¿no es cierto? Cuando hace esfuerzo, cuando no hace esfuerzo, cuando está en reposo, cuando no está en reposo. Es un síntoma subjetivo lo que dice el paciente, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver los diferentes tipos de disnea. Va a haber disnea de esfuerzo, disnea de reposo, continua, paroxística, ¿no es cierto? Hay varios tipos de disnea, donde vamos a tener que desarrollar principalmente las más importantes para que ustedes entiendan. Por ejemplo, la disnea de esfuerzo es aquella que se va a presentar cuando haces ejercicio físico, ¿ya? Hay una clasificación que es importante, este es muy importante, a veces entre los exámenes también, ya me preguntan, clase funcional 1, 2, 3, 4, ¿ya? Eso se llama clase funcional de la disnea según la New York Heart Association, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la clase 1? Yo siempre digo, aprende los extremos, te vas a acordar de todo. Clase 1 es la disnea grandes esfuerzos, ¿no? Grandes esfuerzos. Y la 4 es la severa de reposo, ¿no es cierto? Entonces, la 1 de grandes esfuerzos, por ejemplo, cuando haces mucho ejercicio, el ejercicio que hacías, digamos, 2 horas todos los días, y empiezas a sentir falta de aire después de 2 horas, después de un tiempo, eso es de grandes esfuerzos, ¿no? Al correr, al caminar, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí podemos decir, ¿ya? Ahora, clase funcional 2, ahorita vamos a ver de los pisos. Clase funcional 2 es, si era grandes, es a moderados, ¿no es cierto? Y el clase 3 es a pequeños, ¿se dan cuenta? Pequeños, moderados, grandes esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, clase funcional 2, moderados esfuerzos, ¿no es cierto? Al caminar paso a paso. Ahora, ahí es importante acá diferenciar entre clase 1 y 2 porque
acá incluso entre la 3, porque en clase funcional 2 puedes preguntar el número de cuadras, ¿ya? Cuando es más de 2 cuadras, entonces si te falta el aire más de 2 cuadras, es clase funcional 2. Si te faltan menos de 2 cuadras, te cansas muy rápido, es ya clase funcional 3, por ejemplo, ¿no? A pequeños o mínimos esfuerzos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de pisos, clase funcional 2, te dice, cuando te cansas a subir un solo piso hacia arriba, o sea, más de un piso te cansas, es clase funcional 2, ¿no? Cuando es más de 2 pisos, es clase funcional 1. Menos de un piso es clase funcional 3, ¿ya? Eso es importante. Y la 4 es el reposo. No te olvides que si es clase funcional 3, cuando tú, digamos, tú te peinas, alzas una taza, esa es clase funcional 3. Reposo es el reposo total. Digamos, estás sentado y te falta el aire, ¿no? Estás agitado, estás sentado y estás agitado, ya, ese es 4. Ahí no haces ni un esfuerzo. Pero si tú te levantas, te peinas o alzas una taza y te falta aire, eso todavía es 3. Disney, clase funcional 3, ¿no es cierto? Clase funcional 3. Ya. La disnea de decúbito o ortognia. Este es un término que decimos ortognia. Ortognia o disnea de decúbito. La ortognia es la disnea, digamos, tú estás echado en decúbito dorsal, recto, pero para respirar necesitas ponerte almohadas, ¿no? Digamos, 2, 3 almohadas. Entonces, si necesita ponerse almohadas para respirar, eso se llama ortognia, porque le falta el aire cuando está plano y necesita almohadas para poder respirar. Eso ahí se llama ortognia o disnea de decúbito. La disnea paroxística nocturna es la disnea que mientras que el paciente está dormido y de un momento a otro empieza a toser y le falta el aire. Está durmiendo, empieza a toser y le falta el aire. Entonces es disnea paroxística nocturna, ¿ya? Disnea paroxística nocturna. Hay otros términos semiológicos que tienes que saber también. Por ejemplo, la ortognia. ¿Qué es la ortognia? Es la famosa disnea de cúbito supino que hemos mencionado. La trepognia, que es la de cúbito lateral. Digamos, el paciente está echado y se voltea de costado, ese se llama trepognia. ¿Ya? Ahora, la plativnia es la que, digamos, estás sentado y te paras y te falta el aire, ¿no es cierto? Plativnia. Y hay un término especial que decimos la vendofnia. Esa vendofnia es, digamos, cuando tú te amarras los zapatos o te inclinas y te levantas y te falta el aire, eso se llama vendofnia. ¿Ya? Vendofnia. No te olvides, ortognia de cúbito dorsal, trepognia lateral, plativnia al pararse de pie y vendofnia, la disnea al inclinarse o agacharse a poner los zapatos. ¿Ya? Hay otros términos que dicen disnea continua, disnea paroxística. La continua, pues, la famosa disnea que es permanente todo el tiempo, ¿no? Y paroxística es una disnea que debe haber presentado solamente una hora y desapareció, ¿no? No una hora, solo un día y desapareció, ¿ya? Esos son términos semiológicos. Ahora, hay que diferenciar también la disnea respiratoria. Ya hay ciertos criterios que tienen disnea respiratoria, disnea psicógena. La disnea respiratoria, por ejemplo, es lentamente progresiva. Y un momento en la que era leve se agrava, ¿ya? Más que todo con el esfuerzo. Pero ¿qué se va a asociar en la disnea respiratoria para diferenciar de la cardiovascular? Por ejemplo, el paciente va a tener pues crépitos, ¿no? Roncantes, ¿no es cierto?, a nivel del pecho, asociado a tos y expectoración, que son síntomas de la parte neumológica. Cuando hablan de neumología, que va a decir tos y expectoración productiva, seca, y encima asociado a crépitos o crépitos pulmonares, esto puede pensar en disnea respiratoria, ¿ya? Porque puede tener una neumonía, ¿ya? Eso es diferente. Tiene que mencionarte, ¿no es cierto?, parte de pulmonar, para que tú digas disnea respiratoria. La disnea psicógena también, ¿no es cierto?, puede aparecer a diferentes esfuerzos. Por ejemplo, esta no es progresiva, no es como la respiratoria, que digamos eran, digamos, de mínimo a grandes esfuerzos va bajando, como la cardiovascular también que va bajando, ¿no? ¿Ya? Entonces, mayormente este tipo psicógena, el paciente a veces por ansiedad, estrés, le empieza a faltar el aire. ¿Cómo viene el paciente? Me duele el pecho, palpita mi corazón y me falta el aire. ¿Cuándo? Cuando ha tenido un problema, renegado, está estresado, o está pensando en un problema. Es este tipo ansioso, psicológico, ¿no? Ahora, la fisiopatología de la disnea, no te olvides una repasadita, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo sale en la aorta, ¿ya? ¿Qué pasa durante la disnea? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Por ejemplo, si tú tienes una estenosis mitral al lado izquierdo, va a haber una obstrucción. Mayormente la aurícula izquierda, ¿quiénes van a llegar? Las venas pulmonares, ¿no es cierto?
las 4 venas pulmonares, ¿no es cierto? 2 superiores, 2 inferiores. Si está obstruido a nivel de la válvula mitral, ¿qué va a pasar? La sangre no pasa, entonces ¿qué va a pasar? Va a regresar hacia atrás. Va a aumentar presión, volumen aurícula izquierda y por lo tanto la sangre regresa a las venas pulmonares, regresa al pulmón y el pulmón se congestiona y aparece la disnea y la falta de aire, ¿no? Esa es la fisiopatología, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, en caso de insuficiencia mitral aguda y crónica, por ejemplo, también vemos, ¿no? Cómo va regresando. Cuando el corazón se contrae, por ejemplo, acá, en una insuficiencia mitral, las válvulas, por ejemplo, no cierran adecuadamente, está medio separadito, y la sangre avanza por delante y avanza por detrás, al contrario, entonces regresa la sangre también, ¿no? Por ejemplo, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, ¿ya? Esa es la fisiopatología grande rosa. Igualito una estenosis aórtica, por ejemplo, va a estar cerrada la válvula aórtica, ¿qué va a pasar? La sangre se va a empezar a llenar y la sangre regresa hacia atrás, ¿no? Eso se llama mecanismo retrógrado. No avanza adelante, sino se vuelve hacia atrás. Mecanismo retrógrado se llama, ¿no? Fisiopatológico, ¿ya? Acá vemos insuficiencia aórtica aguda, igualmente no cierran las válvulas de la aórtica y la sangre, lo que avanza en la aorta regresa más presión, más volumen y regresa igualmente. Entonces, si se dan cuenta, eso está asociado más a valvulopatías, ¿no es cierto? Valvulopatías. ¿Qué tenemos que preguntar, por ejemplo, en el caso de la disnea? ¿De frente a qué situación aparece? ¿En qué momento va a aparecer? ¿Desde cuánto tiempo lo presenta? Por ejemplo, puede presentarlo un mes, un año, 2 años. Si, digamos, tenía un paciente que dice, yo presento hace 2, 3 días nomás y me dolía el pecho, puede ser un infarto que ha tenido y está presentando disnea, ¿no? ¿Ya? Por eso que es aguda crónica que sale la diferencia. ¿Qué otro más? Hay que ver si está asociado, por ejemplo, a sibilancias, ¿no es cierto? Porque puede ser respiratoria, ¿no es cierto? ¿Ya? A áncora, debe decir ángulo o algo, ¿ya? A dolor de pecho, por ejemplo, si está asociado a disnea, a dolor de pecho puede ser un infarto, a palpitaciones puede ser arritmias, a tos también puede ser respiratoria, ¿no? Y siempre preguntar, siempre la disnea está relacionada al esfuerzo o al reposo, siempre, para clasificar. Siempre tiene que clasificar clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4. Acá tenemos ahora el dolor torácico, el otro que es más frecuente, ¿no es cierto? Este sí es pues el síntoma típico de los famosos infartos, ¿ya? Tienes que preguntar cómo es el dolor torácico, digamos, te presiona, te oprime, te da punzadas, entonces de ahí vienen las características semiológicas del dolor, porque es un dolor torácico, dolor, ¿no es cierto? Entonces hay que preguntar las características semiológicas, va a ver, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de dolor torácico, como les decía en un inicio, hay de tipo cardiogénicas y no cardiogénicas. Las cardiogénicas pueden ser de tipo isquémicas y no isquémicas, ¿ya? Y las no cardíacas, por ejemplo, por causa gastroesofágica y otros. Un ejemplo ponemos, digamos, un paciente viene con dolor de pecho, opresivo, retroesternal, que es lo típico que siempre decimos, opresivo, retroesternal, irradiado a brazo izquierdo, a cuello, ese puede ser un infarto agudo de miocardio, una angina estable, ¿no? O un síndrome coronario agudo, es isquémica. Ahora, si viene un dolor de pecho, por ejemplo, localizado a la inspiración o al de estar echado, estar sentado te echas y es localizado, pues una pericarditis, ¿ya? Entonces, por ahí que es importante saber la semiología del dolor. Patología aórtica también es localizado, también es localizado. Ahora, hay que diferenciar de las causas no cardíacas. ¿Quién está cerca del corazón? Está, por ejemplo, el esófago, estómago, diafragma, ¿no es cierto? Entonces, por ahí está cerca también el estómago y el esófago. A veces el paciente te puede decir, ¿cómo tú detectas esto? Digamos, si es algo, digamos, se refleja en el precordio del dolor, y tú dices, no, parece que es del estómago, si está irradiando el precordio, no es corazón, por ejemplo. El paciente le preguntas si come, después de comer algún alimento se presenta, o cuando hace ayunas, ahí tienes que preguntar. Digamos, si después de comer algún alimento presenta el dolor, puede ser una úlcera gástrica, ¿no? Si deja de comer a su hora, por ejemplo, no toma su desayuno, o consume tarde su almuerzo, entonces también puede ser una úlcera o un reflujo gastroesofágico también, ¿no? Comer en exceso, por ejemplo, bebidas grasas, café, chocolate, todo que aumenta la presión a nivel del estómago, reflujo gastroesofágico, puede ser simplemente una quemazón posterior, puede decirte, ¿no? Entonces tiene sus características. Espasmo esofágico, por ejemplo, cuando consume líquidos fríos, ¿no? El paciente toma una bebida fría y empieza a sentir dolor, ¿no? Entonces ahí tú dices, y duele igualito, ¿no? Me duele el pecho, entonces viene a tu consulta y dices, ese es pues has consumido comida.
¿O has tomado líquido? Ha tomado líquido y le duele el líquido frío, entonces espanoesofágico, no es, no es el corazón, ¿no? Entonces por ahí vas distinguiendo si es cardiogénico o no es cardiogénico, ¿ya? Hay otros dolores que, por ejemplo, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar, que son más localizados, ¿ya? Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar va a haber disnea súbita más dolor de pecho localizado, ¿no? Neumotórax, dolor tipo punzada de costado, igual que la neumonía, por ejemplo, ¿no? Eso lo van a ver entonces. Crisis de pánico, crisis de angustia, que mayormente es en esternón, ¿ya? Y acá, por ejemplo, también tenemos que ver lo que es la parte del famoso síndrome de Tietze, ¿ya? Acuérdense, síndrome de Tietze se llama así. TZI, TZI. T, así se escribe, ¿no? TZI, TZI. Síndrome de Tietze, ¿ya? El síndrome de Tietze, por ejemplo, tú cuando hablas del síndrome de Tietze, por ejemplo, es la famosa osteocondritis. Digamos, tú le apretas al paciente, digamos, en las articulaciones, no te piden un dolor de pecho. Te dice, estoy viniendo por dolor de pecho, dolor, y me duele acá arriba, en esta parte, ¿no? Y tú dices, ah, ya, le presionas, voy a presionar, ¿has hecho algún esfuerzo? Sí, te dice, ¿no? He estado jugando fútbol, de repente he hecho un estiramiento, te presionas. Al presionar, si le duele la articulación, ese sería una osteocondritis, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Si es osteocondritis, ¿qué sería? Un síndrome de Tietze. Síndrome de Tietze. TZI, TZI, así se escribe. Síndrome de Tietze, no sé, osteocondritis, ¿no? O por un estiramiento muscular, ejercicio extenuante, ¿no es cierto? Ya. Luego, cuando hablamos de dolor torácico, vamos, ahí ven, ¿no es cierto? Miren el corazón cómo se relaciona. No solamente, digamos, hay que tener cuidado de las características del dolor cardíaco junto con otros. Por ejemplo, el aparato respiratorio, que está cerca, que puede estar relacionado al dolor de tráqueas, pleura, pulmonar, que tiene sus características, hemos dicho, tiene que tener, por ejemplo, una característica pulmonar, digamos, ¿no? Tos, crépitos, sibilantes, que puede estar asociada, ¿no es cierto? Por ejemplo, el mediastino esofágico, el número 3, ¿no es cierto? Que tenemos el 1, el cardiovascular, el 2, el pulmonar, el 3, mediastino esofágico, donde puede ser, digamos, el esófago, el esfínter esofágico superior e inferior, ¿no es cierto? El 4 también puede ser la causa de la parte del tejido celular subcutáneo, nervios, ¿no es cierto? Lo que decíamos, el síndrome de osteocondritis, osteocondral, ¿no es cierto? El síndrome de Tietze, el 4 que es el cierto se ve, y el 5 que puede ser incluso abdominal, ¿ya? Puede venir un dolor, digamos, de una gastritis, puede similar a un dolor de pecho, y la gente te puede decir, me duele acá en la boca del estómago, ¿no? Me duele en la boca del estómago, después de comer algún alimento mayormente, te dicen, o en ayunas, y te dicen, ah, ya, entonces puede ser otra cosa, ¿no? Ahora hay que tener cuidado de los equivalentes anginosos. Hay equivalentes anginosos, por ejemplo, los diabéticos, tienes que preguntar siempre, los diabéticos hay que tener mucho cuidado. En los diabéticos te puede decir, tengo un dolor en el epigastrio, eso se llama dolor equivalente anginoso. Los diabéticos mayormente no sienten un dolor opresivo, retroesternal y el brazo izquierdo, sino que solamente una punzada en el precordio, a nivel del epigastrio, a veces solamente un poco de falta de aire, ¿no? Y se están infartando, ¿no es cierto? Entonces, los diabéticos hay que tener mucho cuidado. Los síntomas no son tan floridos como una persona normal, ¿ya? Por ejemplo, un dolor equivalente anginoso puede ser de epigastrio, digamos, ¿no? Una punzadita nada más, y es diabético. En los diabéticos hay que tener cuidado, que te solicitar ese electrocardiograma, todo eso, ¿no es cierto? Para ver si está infartando, ¿ya? Es una de las únicas excepciones. En los otros casos hay que ver la ubicación asociado a qué síntoma, digamos, si lo hemos mencionado, si está asociado a síntoma neumológico, a síntoma gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay que tener cuidado del dolor torácico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del dolor torácico cardiogénico, por ejemplo, va a haber también en los libros de semiología lo clasifican, pues no así, ¿no? El dolor torácico de origen cardiovascular, digamos, el 1, dicen insuficiencia coronaria. ¿No? Vemos la coronaria acá, 1, 2, 3. La insuficiencia coronaria. El 2 puede ser un dolor de origen pericárdico y el 3 de origen de la aorta, ¿no es cierto? Entonces, cuando te duele el corazón, mayormente es de estos 3 lugares. Uno puede ser de la coronaria, puede ser, si se tapa la coronaria, ¿qué te va a pasar? Infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Si la 2, si es pericardio, hay derrame pericardio, pericarditis aguda, ¿ya? Pericarditis aguda, taponamiento agudo. Y la 3, obviamente disecciones aórticas, ¿no es cierto? Entonces cada uno va a tener sus características. Por ejemplo,
Insuficiencia coronaria, el dolor que hemos mencionado, otra vez repetimos, dolor opresivo, retroesternal, ladeado a brazo izquierdo, parte interna, cuello. El pericárdico mayormente es localizado, ¿no? Duele solamente es localizado, puede ser opresivo, se asocia a la inspiración cuando es, ¿no es cierto? Y se asocia, digamos, el paciente está echado, le duele y se sienta y calma el dolor, ¿no? Entonces es un dolor asociado a la posición. Y el aórtico puede ser una disección aórtica, 3. El dolor característico del síndrome aórtico neurocigótico es un dolor lancinante, venir como una lanza, ¿ya? Una lanza estarían atravesando. Te dicen, me duele como si me estarían atravesando una lanza o estarían desgarrando mi músculo, te dicen, ¿no? Te dicen lanza, músculo, todo eso, entonces puede ser una disección. Mayormente el dolor de disección aórtica se irradia a la zona interescapular, ¿ya? Interescapular. Eso no es como el de insuficiencia coronaria, ¿no es cierto? A brazo izquierdo, parte interna, ¿no es cierto? Izquierdo. Ahora uno se preguntaría, si es brazo derecho, izquierdo, los dos sería, hay dudas, pues, ¿no? Puede ser una neuropatía, tiene que ser más que todo brazo izquierdo, parte interna, puede llegar hasta el meñique, ¿ya? Entonces, no te olvides, por ejemplo, los dolores de tipo isquemia de miocardio tienen sus características. Acá, por ejemplo, un repaso. Opresivo, retroesternal, ¿no es cierto? Que cierra el brazo izquierdo, puede durar pocos minutos, menos de 10 minutos. Si tú haces esfuerzo y el dolor aumenta, también puede ser de tipo cardiogénico, isquémico, de las coronarias, ¿ya? Asociado al esfuerzo. Caminas, aumenta el dolor. Te paras en reposo, calma el dolor. Ese puede ser cardiogénico, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes ese dolor, pides electrocardiograma, y es donde ya defines, pues, ¿no? Elevación de cemento ST, inversión de ST. Ahora, ¿qué más? La pericarditis es el dolor tipo pleurítico asociado a la posición que llamamos, ¿no? Entonces, si el paciente inspira, incrementa el dolor. Si el paciente se echa decúbito dorsal, también incrementa el dolor, ¿ya? Ahora, si el paciente se sienta hacia adelante, disminuye el dolor, ¿ya? Puede durar horas y días también, ¿no es cierto? Y tiene sus características electrocardiográficas. Eso vamos a ver en la parte de EKG, ¿no? Ahora, los otros síntomas gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, no te olvides. Precipitado por ciertos alimentos, dicen, ¿no es cierto? Alimentos. Se alivia con antiácidos. Si tú, digamos, estás pensando por ahí que puede ser tipo gastrointestinal, pero que se irradia también al precordio, la parte que simula un dolor cardiovascular, le das antiácidos y calma, ya por ahí vas viendo, ¿no es cierto? Enfermedad ácido-péptica también, ¿no es cierto? Si el paciente presenta sensación a nivel epigástrico, ¿no es cierto? Una quemazón, ardor, asociado a comidas. Espasmo esofágico, que hemos dicho, a bebida de bebidas frías más que todo, ¿no? Es un dolor retroesternal parecido al dolor de corazón, pero asociado a bebidas frías. Cólico biliar también puede ser confundido con el corazón. A veces duele esta parte de la parte del hipocondrio derecho, la parte del retroesternal te puede decir, me duele esta parte sí estoy irradiando acá. Entonces, hay que hacer pues las maniobras de, ¿no? Echarlo, presionar en la zona de Murphy y ver si tiene Murphy positivo o no. Ahora, lo otro es si come alimentos grasos, incrementa el dolor, exceso de grasa o dolor, se estimula la bilis y por lo tanto el cólico se estimula, entonces ahí te vas a dar cuenta. Por eso hay que preguntar el dolor torácico. Ahora, si es un dolor musculoesquelético, síndrome costocondral o síndrome de Tietze, hay que presionar, no te olvides, presionar. A veces hay hipersensibilidad de los nervios también, ¿no es cierto? Los nervios pueden estar inflamados, neuropatías, ¿no es cierto? Presionas y ahí es la clave, ¿no es cierto? Radiculitis cervical también puede asociarse, ¿no? Los nervios, el nervio par 11, par 12 que baja, ¿no es cierto? También puede ser, pero te vas a dar cuenta cuando tú mueves el cuello, o le levantas la mano, mueves el cuello, le dices, a ver, mueve tu cuello, levanta tu mano, ya, eso es muscular, no es cardiogénico. Entonces nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, cuando hablamos de angina de pecho, la angina de pecho, mayormente la fisiopatología es la famosa placa, ¿no es cierto? Tú dices, angina es el famoso dolor de pecho, ¿no? Si te duele el pecho y tú piensas que es de corazón, le dices angina, es una angina. Puede ser estable, puede ser inestable, ¿no? Entonces, mayormente esa angina es causada por una placa de grasa, que se llama placa arteriosclerótica. ¿Ven ahí abajo? Cómo tapa la arteria coronaria y no deja pasar la sangre. Entonces,
Al no dejar pasar la sangre en la fisiopatología, te va a decir que hay un déficit o un desequilibrio entre el aporte y la demanda de sangre, ¿ya? No, si como hay una obstrucción, es como una tubería, no pasa la sangre, no llega la sangre, por lo tanto no va a aportar y no se irriga el corazón y empieza a ver la angina del pecho, ¿no? Entonces, su fisiopatología es un desequilibrio entre la oferta y la demanda, ¿ya? ¿Por causa de qué? De una placa aterosclerótica de grasa. O sea, esa grasa que, digamos, las personas comen salchipapa, frito, pizza, mayormente uno va a ver, ay, pues chica, como todo eso, ¿no es cierto? Se va juntando por todos los años, pero no es el momento, digamos, ya hace un año no se junta, no se junta en 5, 10 años, ¿no es cierto? Se junta y empieza a generar esas plaquitas, ¿no? Ahora, si la plaquita es así, tapa, si hay un poco de pasaje de flujo, eso se llama angina estable, ¿ya? Pero si se está empezando a cerrar todo, se tapa todo es angina inestable o angina total, ¿ya? Es la famosa angina o infarto de miocardio ST elevado, se llama, cuando tapa todo. Pero si tapa solamente una partecita, sería IMA ST no elevado, ¿no? Esa es la diferencia, por supuesto, ¿ya? No te olvides que cuando se produce esa obstrucción hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Hay ciertas características, por ejemplo, del aporte, digamos, si hay una alteración en el flujo de sangre, sea porque la resistencia vascular está alterada, la presión por perfusión es alterada, entonces va a generar un desequilibrio en el aporte y todo eso se va a llamar isquemia miocárdica, isquemia, ¿ya? O a veces la demanda miocárdica también está alterada porque de repente no se nutre bien el corazón o está incrementado el tamaño, o la contractilidad es mucho mayor, entonces también necesita más sangre, más la obstrucción, incrementa más el infarto, va a haber un desequilibrio, ¿ya? Entonces, eso se llama, todo se llama isquemia miocárdica, ese término se llama isquemia miocárdica, ¿ya? Acá vemos más plaquitas, ¿no es cierto? Las famosas plaquitas, la grasita que comen, miren, salchipapa, pollo frito, pizza, ¿dónde está ahí la grasita, no es cierto? Ya. Entonces, al inicio, por ejemplo, es una arteria normal, ¿ven cómo está la luz del vaso al centrito? Eso es lo normal. Van pasando los años, come la grasa, sus frituras, el LDL se incrementa, no sé, porque la grasa mala es el famoso LDL, ¿no es cierto? LDL colesterol. Se incrementa, se va formando la plaquita, ¿no es cierto? Se acumula la grasa, vienen los macrófagos, los monocitos se convierten en macrófagos, el macrófago se convierte en célula espumosa, y la célula espumosa revienta y se genera esta famosa plaquita y tiene su núcleo, ¿no? Entonces, toda esa fisiopatología. Entonces, esa plaquita puede convertirse, digamos, puede empezar a tapar de forma crónica, cerrar y genera lo que es la famosa isquemia, ¿no es cierto? Va cerrando años y años, va cerrando la luz, ¿no? Hay otra placa que, obviamente, la placa que se rompe, se puede romper esa plaquita por alguna alteración, sea pues una arritmia, una poligloburia, etc. Puede romper la plaquita y expone los factores protrombogénicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generarse un trombo y por lo tanto va a tapar todo. Y va a generar lo que se llama un infarto agudo del miocardio, famoso ST elevado cuando tapa todo, ¿no es cierto? Cuando no tapa todo, ST no elevado, ¿no? ¿No es cierto? Se cierra, ¿ya? Entonces ahí es donde genera el infarto agudo del miocardio y ST elevado. Entonces, esa es la fisiopatología. Esto no pasa en la sangre, ¿qué pasa? Como acá abajo nosotros vemos, hay una parte del corazón, un segmento del corazón donde no se irriga. Esa parte, por ejemplo, si no se llena de sangre, hay receptores neurológicos del sistema simpático, no se irriga, pide ayuda a los miocitos y empieza a doler. De ahí es el origen, ¿no es cierto? Es el origen del dolor de pecho. De ahí empieza todo, ¿no? De ahí empieza. Ya, hasta ahí vamos a quedar porque es las 9, ¿ya? A la siguiente vamos a terminar.